Me gusta la gente, es cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizá del mundo. Quizá haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani, larga vida a Siempre Soy. De Argentina, Daniel Carlos. Hola, hola. ¿No se escucha? Aloha, ¿qué tal? Capítulo estreno de Siempre Soy, aquí en AM530 Somos Radio, Mira el carpetazo empezó el programa. No digas así, no digas. Usted se va a repetir lo que está diciendo. Hoy viene Irina House, así que por favor se portan bien, me conjugan bien los verbos, todo. Sujeto, verbo, predicado, Todo. Por favor. Pará, Soler, qué facha Soler, Con esa camisa color Platense. terracota, color platense. Está para... medio platense, es verdad. Medio platense. Está para un Castapalusa, ¿no? Está para un Castapalusa, está para un Castapalusa. Bueno, hoy a las 10:30 de la mañana vamos a hablar con, abro un signo de interrogación, un candidato, cierro el signo de interrogación, mientras hace ingreso al estudio de AM530 Somos Radio, está desencillando. Tómese su tiempo, doctora. La doctora Irina House, que ha debutado, se ha ingresado al hospital de día llamado Siempre Soy. Es la música que Qué le pone. suerte que es un hospital. Qué grande, muy buenos días. Está bajo tratamiento como todos nosotros. Nos faltan insumos por ahí. Claramente. Todo lo arreglamos con una aspirina. Pero ustedes ya mejoraron. Yo. Muy buenos días, Irina. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo Me llora pasaste un el otro ojo. día? ¿Cómo fue tu primera incursión, tu balance, tu primera incursión en Siempre Soy? Volvió, al principio volvió. Por lo menos volvió. Volví, es un Por lo menos montón. sigue con el Claro. tratamiento. Sigo con el Muy tratamiento, bien. con fe y esperanza. Está muy bien. Diría. Bueno, hoy novedades hay. Bueno, mejor Sí. dicho, la columna tuya tiene que ver claramente con la decisión que tomó ayer Lorenzetti, avalándose a sí mismo, Sí. ¿no? Podemos decir. Algo que es usual en la Corte, ¿no? De los creadores de Me voto a mí mismo, de Rosati. Sí, para atrás. Sí, también. Nazareno. Nazareno. Los que tenemos cierta edad todavía nos acordamos de, El propio Lorenzetti. de esa época. El propio Lorenzetti, sí, es un clásico, pero bueno, en algunos Bien. casos tiene alguna connotación un Está poco bien. más pesada. Digamos. Bueno, en este caso es el rechazo a la recusación de Cristina de Lorenzetti, que fue rechazado por los 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se supone que es un pasito más para poder conocer una decisión judicial sobre la causa Cristina Vialidad. Y Es ahí- como decir, ojo que ya podemos fallar. Sí, Si queremos, podemos fallar. Respecto a la causa vialidad, ¿no? sí. Y Eso de que cualquier quiere- manera empieza a correr el tiempo, porque se supone que estamos 4 o 5 de junio. 5. 5 de junio, el tiempo para la presentación de las listas de la candidatura en la provincia de Buenos Aires es el 19 de julio. O sea, Corre el tiempo político y obviamente El tiempo judicial. El tiempo judicial es eterno. puede ser eterno. Puede ser eterno o Pero mañana. pero es tan político como la política misma. Eso hay que entenderlo porque... De hecho, la Corte es un órgano de carácter político. Obvio, es así. Si la Corte quiere, duerme esto por los siglos de los siglos. Cosa que pareciera ser que no va a suceder. Y están... Pareciera ser que no va a suceder. O sea, todos los aprestos de la Corte, los movimientos de la Corte van en un sentido contrario, ¿no? Rápidamente le giró el expediente a Casal se expidió rápidamente, ¿no? Igual viste que siempre lo hacen, sale una nota en La Nación y la Corte hace algo. Sale otra nota en La Nación, la Corte hace... Es impresionante. Morales Solá publicó el domingo, lo comentábamos de hecho el lunes, volvió a publicar ayer a la mañana. Sí.
y la Corte saca el rechazo a la recusación. Después, si querés, les cuento los detalles, no sé, salvo que quieras que me explaye ahora. No, cuando vos quieras. Después vamos a contar los detalles, porque es una de las columnas, nosotros no solemos hacer referencia, más allá de que somos integrantes del club de fan de Carlitos Pañi. Hoy por favor, podemos poner el Carlos Pañi, el Pañi dealer. Sí, pero hoy Pañi siempre en piedra. Siempre en piedra. Siempre en piedra. Bueno, váyanse a cagar. Porque hoy Carlos Pañi, en su columna, Sí. atención, despliega la posibilidad de que la candidatura de Cristina en la tercera sea replicada por figuras de relevancia en otras secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. No todos quieren, ¿eh? No todos quieren, pero a las 10:30 de la mañana, estate atento, A faltan 22 No minutos. tengo mucho que hacer hasta 10:30, me quedo. Bueno, estate atento, faltan 22 minutos, porque acá en Siempre Soy vamos a estar conversando con quien puede llegar a ser un posible candidato. Estamos hablando de alguien, un peso pesado de la política de la provincia de Buenos Aires, en una de las secciones electorales más emblemáticas. Es que la intención de Cristina es esa, todas figuras encabezando Claro, cada una de las secciones. nacionalizar, y a figuras que tengan además recorrido político, recorrido territorial. Hay por ahí dando vuelta, según desclasificó Pañi, que uno infiere, tiene muy buena información y muy buen diálogo a las dos orillas del Río Bravo, a buen entendedor, pocas palabras, Sí. habla con todis, Sí. Pañi habla con todis. Podría llegar a haber exgobernadores Ujú. como candidatos a senadores en secciones electorales, ex candidatos a gobernadores o precandidatos a gobernadores, Ujú. intendentes relevantes. Estamos hablando de las 8 secciones electorales. ¿Mm? Y después tengo información sobre la cuestión de la interna. Ayer tuve una tenida. Mañana se publica la nota que hicimos para Canal Red América Latina con Máximo Carlos Kirchner. ¿A qué hora? Lo estamos definiendo o va a ser las 18. Me matas con la pregunta. Y sí, y para saber. No, le Igual está a las poniendo 9 suspenso. dice mañana. Estoy poniendo. Suspenso, no, está para. bien. O a las 18 o a las 19. Bueno, A las 18 y a las 18 o a las 19. Una entrevista larga, tuvo un impasse. En un momento paramos para que Máximo, tome unos mates, fume unos 40 cigarrillos. ¿No lo hacen al aire eso? No se puede No hacer en el al aire. estudio, tomar mate sí. Pero fumar cigarrillos, No, en un estudio en un lugar No, cerrado, pero tomar no se unos hace. mates. fuma bastante, Máximo. sí, ¿no? Fuma bastante. Yo le diría que deje de fumar o que fume menos, le hace mal, pero tampoco le quiero dar consejo, no soy yo para darle consejo. ¿No? ¿Ustedes fuman? No, ninguno No. fuma. No, Vos sí no. fumás. Yo sí. Vos sí fumás. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Dani, ayer se lanzó un espacio multisectorial que está reuniendo a sindicatos, organizaciones sociales y organizaciones políticas. Le pusieron un nombre y convocaron a la primera protesta. La intención es, como lo que pasó ayer frente al Congreso, empezar a reunir lo que está desunido, empezar a reunir las protestas en alguna multisectorial en la que puedan confluir, y ya programaron la primera marcha que va a ir al corazón del gobierno, al Ministerio de Desregulación. Bien. Irina, además de la recusación de Lorenzetti, ¿tenemos qué? Hoy hay una reunión en la Bicameral de Inteligencia Sí. a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, perdón. Que conduce Martín Lustó. La bicameral la conduce Martín Lustó y está en un momento caliente esa comisión desde que se conocieron los detalles del plan de inteligencia Lo nacional. desclasificó al CONADAMUN, ¿no? Lo desclasificó al CONADAMUN. ¿Te reíste? ¿Por qué? Nobleza obliga. La verdad es que el año pasado habían salido algunas notas en la política online. Ah, ok. Sí, no, es que no se sabía nada. Sí. De hecho, después te cuento bien, pero a fin de octubre del año pasado había habido una reunión en la que el gobierno le presentó a los integrantes de la bicameral el plan de inteligencia. Se armó bastante lío y después hubo un ataque a la sede de la UCR, no sé si te acordás. Sí. Que muchos relacionaron con la tensión que hubo en esa reunión, cosa que está trascendiendo con más detalle ahora. Pero el plan de inteligencia finalmente nunca fue revisado como debía ser revisado, a pesar de que hubo algunos integrantes de la comisión
que hicieron muchas observaciones y ahora llegó el momento de que eso se haga, así que esta tarde empezará esa discusión y en algún momento lo van a tener que citar al titular de la Y CIDE. el último tema es Daniel Rafecas falló en contra de Milei en su denuncia contra los periodistas, ¿no? Sí, Rafecas tenía la causa... Viviana Canosa. Sí, pero él Carlos tenía la Pañi. causa contra que hizo Milei contra Pañi y contra Arili Jalad. Sí. Esa era la causa las causas que tenía a cargo Daniel Rafecas. Se supone que puede apelar el presidente Milei. Sí, vamos a ver qué hace, ¿no? El abogado que Un poco tiene... ridícula la denuncia, ¿no? Sí, la denuncia es ridícula, pero la hizo. Y su abogado es bastante caradura, para decirlo como corresponde. Francisco Neto. Bien. ¿Te acordás de Francisco Neto? Sí, sí. Ese sí. es el abogado de Milei. El abogado de Javier Milei. Bueno, vamos a escuchar a lo que sucedió en el día de ayer, porque ayer se produjo media sanción en la Cámara de Diputados, se generó una nueva mayoría, donde estaban ahí el peronismo unido, más diputados que acompañan al pichetismo, al pretendido centrao, más los diputados que responden al cordobesismo, a Yarlora y a Schiaretti, y lograron una mayoría significativa como para proponer un aumento de la recomposición de los ingresos de los jubilados del 7.2%, que es más o menos en promedio parecido a lo que perdieron durante la presidencia de Javier Milei. También la recomposición del presupuesto en el área de discapacidad, que son temas muy pero muy sensibles. La recomposición del bono también. Y la recomposición del bono, y también otro tema, me había olvidado, La moratoria. la vuelta a la moratoria, un tema absolutamente sensible, que es la vuelta de la moratoria previsional. Se dio un discurso muy duro, ya el gobierno anticipó, cosa que era de prever. Todo indicaría que además que por el Senado este proyecto podría ser aprobado, ¿no? Los partidos hay que jugarlo, todo indicaría que eso sucedería en ese sentido. Y el gobierno anticipó, primero los calificó como degenerados fiscales, ¿no? Y por otro anticipó, populistas. por otro lado anticipó que lo va a vetar. Hasta ahora ninguna novedad. Lo que estadísticamente encierra las decisiones del veto es la idea de cerrar el Congreso casi, ¿no? De hecho, hasta el propio Santiago Caputo, en la cuenta que se le adjudica a él, fantasea y explicita esa idea. Y de algún modo, con los vetos, el efecto político que tiene y institucional que tienen los vetos del presidente Milei es que está cerrando el Congreso. Gobierna por decreto, avalan sus decretos por acción o por omisión, y después, si hay un proyecto en contra, lo veta. O sea, el efecto político es eso, una especie de Fujimorazo, de algún modo. Pero después ellos explicitan la idea de cerrar el Congreso. Ayer fue un día muy tenso. También es cierto que fue un día de movilización, una movilización importante. Se empieza a sentir de abajo cómo se están organizando, cómo las diferentes partes, los diferentes sectores afectados por el ajuste de Milei se van organizando. Los jubilados de todos los miércoles, muy parecido a los 90, muy parecido a los 90. En aquel momento había emergido la figura de Norma Pla, ¿se acuerdan? Sí. Todavía no emerge un liderazgo por parte de los jubilados, las jubiladas. Se viraliza mucho el jubilado de Chacarita, ¿no? Sí, es el que terminó convocando a las movilizaciones. A las barras. Y está todos los miércoles con la camiseta de Chacarita. Bueno, ayer se movilizaron los trabajadores y las trabajadoras, especialmente los profesionales residentes médicos del Garrahan, ¿no? que se les produjo ahí una propuesta de recomposición salarial. Hay que decir también que en el Garrahan, por lo que yo pude averiguar, yo tengo ahí algunas relaciones personales de profesionales del Garrahan de muchísimos años, conozco la situación del Garrahan por el relato de ellos claramente. Hay muchos votantes de Milei, muchos votantes de Milei. Está claro que en todo el lado hay muchos votantes de Milei. Pero en particular en esas áreas, los residentes son generalmente médicos, jóvenes, con muy buenos promedios en sus carreras universitarias, que probablemente pudieron hacer sus carreras universitarias sin la necesidad de trabajar.
son de clase media alta o clase alta, en muchos casos. Estoy generalizando. Después algunos me dirán, no, hay un caso particular que y demás. O sea, el perfil de alguna manera es muy proclive votante del radicalismo, del macrismo y eventualmente ahora de Milei. Digo como para empezar a entender qué es lo que está sucediendo ahí. Después, A mí los discapacitados. Sí, es la movilización de la gente que sufre los problemas de discapacidad, los discapacitados y sus familiares, me parece. Sí, y todo lo que trasciende con respecto a los propios diálogos. El presidente la semana pasada se estuvo peleando con un chico de 12 años que padece autismo. O sea, imaginen las cosas que están pasando por acá. Y hay un detalle, a mí una pieza rompecabezas de lo que sucedió ayer que para mí es determinante, que son los trabajadores de La Salada. Los trabajadores de La Salada. La Salada es una feria muy importante de la economía popular. No sé si tuvieron la oportunidad alguna vez de ir a La Salada. Sí. Yo he ido varias veces a La Salada a hacer trabajo de crónica periodística. Es un lugar muy interesante. Porque ahí, viste, hay un fervor, una energía. Además, La Salada arranca a las 4 de la mañana. Si hay alguien que labura, es lo de La Salada. Y además ahí hay una contradicción, porque todo el operativo sobre La Salada, ¿te acordás que hacen todo este último gran operativo y meten preso al referente de La Salada el mismo día en el que le abren la puerta a, vengan, traigan sus dólares, no importa si vienen manchados de sangre, ¿no? O sea, hay todo un discurso de los que evaden impuestos son héroes y después se persigue a La Salada por no pagar impuestos por ser una feria informal. A propósito, es el tema que trae nuestro compañero y amigo Raúl Rulingui Datábolo. Buenos días, ¿cómo andamos, Rulingui? ¿Qué tal? Buen día. Todo bien. Es el tema tuyo, el tema de la UIF. Es el tema de las novedades, justamente. Y como están diciendo ustedes, muy vinculado a quién se beneficia y a quién no le importa este gobierno. Que creo que es el trasfondo de lo que vamos a hablar. Sí. ¿Qué hay detrás de las medidas? A todo esto, el blanqueo trucho que propuso el gobierno no está caminando, ¿eh? No está caminando. Ni los narcos quieren. No, es que no, porque, claro que no porque es un resuelve. blanqueo que no resuelve nada. Tampoco claro. Es demasiado, es como lo dijo Cristina también en un punto, ¿viste? 50 millones de pesos tampoco. No, bueno, pero, sí, no era, pero este no era el blanqueo que buscaban. No era el blanqueo que buscaban. Claro, el otro no convence. El otro ni a los narcos ni al Gafi. Ese es el problema que tiene. Es decir, como un instrumento para que el blanqueo que anunciaron que iban a anunciar no fue el que anunciaron. No, ahora dijeron que iba a ser por ley y ese quedó ahí. El blanqueo que ellos querían hacer, sí, como diciendo, che, trae la guita y nosotros miramos para el costado, no lo pueden hacer porque sería vulnerar dos leyes de las Argentinas y el GAFI. Sí, que aparte que dijeron que lo iban a hacer por resoluciones, decretos, todo. Sencillo. Después dijeron, bueno, no, lo vamos a hacer por ley. Ahora tampoco salió la ley. Evidentemente. Claro, debería modificar dos leyes, no solo una. Inclusive. Claro. Una cosita respecto a la movilización de ayer, también estuvo el movimiento Ni Una Menos. Claro. También se sumaron las mujeres, claro, adelantados. Sí, que bueno, la verdad que fue una presencia muy importante en el día de ayer, por eso no quería dejar ya de ellas de mencionarlo. por sí, ellas solas convocan muchísima gente. Sí, era muy grande la convocatoria, pero además fue una forma fue importante porque se movió la fecha, porque claro, los 10 años, los 10 años del Ni Una Menos fueron el martes. Y lo que se acordó es eso, sumarse a la marcha de los jubilados y las jubiladas, porque además, más allá de que quedara un poco descolgado el martes, era evidente que la convocatoria esta, cruzando tantos colectivos, iba a tener mucho efecto. Y de hecho había un correlato de lo que pasaba en la calle con lo que pasaba en el Congreso. Yo estuve en la marcha, estuvo interesante. Estuvo interesante la marcha. Sí, era esas movilizaciones donde que la gente va y viene, ¿no? Pero que es un acompañamiento permanente. Lo que sucedía era esto. Era gente que se acercaba a acompañar a los jubilados. Entonces pasaban un rato y te digo que pasaba literalmente que los iban a saludar. Los iban a saludar, los iban a acompañar, iban a cantar un rato con ellos, después seguía la ronda, por eso iban a cantar con Ni Una Menos, y pasaba esto. O a charlar con las familias, con muchos chicos con discapacidad, era muy conmovedor lo que pasaba. Además de que el número de gente obtura o le hace aún más difícil que el operativo represivo empiece a los palos y a dispersar gente. Es que no había fuerza de seguridad a la vista. Cuando se juntan todos los colectivos y cuando es un número importante, producís también ese efecto. Se tienen que quedar detrás de las vallas y claro. La de hecho, la imagen que a mí se me presentaba era como ver una especie de escudo protector alrededor de los jubilados, ¿no? Porque lo que pasaba era esto. Y era qué bueno verlos con una sonrisa y no con la cara gaseada.
Eso era lo que te generaba la situación de ayer, y me parece también importante a futuro, ¿no? Porque si no, cada miércoles se repite lo mismo, cada miércoles... Se naturaliza, claro. Sí. Sí, les pegaron de vuelta. Vamos a escuchar a Federico Sturzenegger, es el audio número 3, y luego vamos a escuchar a Lilia Lemoine, es el audio número 6. Esto es lo que piensa Federico Sturzenegger, de pasado radical, deberíamos de subrayar, porque el mundo piensa que Sturzenegger es macrista. El pasado de Federico Sturzenegger es el hijo de Adolfo Sturzenegger, histórico militante del radicalismo de la ciudad de La Plata. Aunque de origen trosco. ¿Origen trosco? ¿Adolfo Sturzenegger trosco? Sí. No, Adolfo. Adolfo, sí, no me quepa ninguna duda que Adolfo. De estudiante cuando ¿Sí? era estudiante en la Universidad de La Plata. Yo sé que tenía López militancia Murphy, trosca. ellos hacían dupla. López Murphy y Sturzenegger era la dupla que corría por derecha al gobierno de Alfonsín. Sí. ¿no? Yo sabía que López Murphy También, venía de la también. de la izquierda del radicalismo en los 70, digamos, Sí. parece una manera, cuando era joven. Sí, Adolfo también. Adolfo también, me está sorprendiendo con ese dato, mira vos. Puede Bueno, ser trosco, no de la izquierda del radicalismo. Era trosco. sí, pero después se incorpora al radicalismo. Sí, claro. Mira vos. Una ruta vos la podés resolver con peajes, invierte el privado y cobra peajes. Sí. Un hospital no. Claro, bueno, pero un hospital es eminentemente un gasto público que se financia con los impuestos y es eminentemente, ya sea, como te decía, es provincial, excepto un par de hospitales que han quedado históricamente en el gobierno nacional, ¿no? Porque Pero- el resto de la obra pública vos podés de alguna manera financiarla desde los privados porque tiene una contraprestación, pero hay algunas que no. Habría una discusión posible, porque por ejemplo en Estados Unidos el sistema de autopistas, el mantenimiento de la autopista dentro de cada estado lo hace el Estado. Tiene subvenciones del gobierno nacional, pero es responsabilidad primaria. Entonces, vuelvo a tu pregunta de la obra pública. Me parece que tenemos que redefinir qué es obra pública nacional, qué es obra pública provincial, y me parece que relativamente son pocas lo que son obras públicas nacionales en un país tan federal como Argentina. Yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que vos quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia. Y si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico, pero si vos, mientras estás estudiando, no te das cuenta que los médicos están mal desde antes, porque esto no es nuevo, digamos, ¿no? Entonces, no es un problema que causó este gobierno, y la salud pública necesita mejorar desde cuánto tiempo. Es decir, es público, mientras seas estatal no va a estar muy bien, que digamos. Bueno, esto es lo que planteaba Lilia. Pobre Lilia, tuvo que Lemon, esperar hasta los 28 para para estudiar estudiar, efectos para especiales. seguir especiales. su vocación. Sí. ¿no? Claro. Efectos especiales que a partir de ahí, bueno, como maquilladora y todo Claro. eso. Fíjate el carrerón que hizo. Es como lo conoció al presidente Javier Milei. Esta chica es diputada, ¿no? Sí. Diputada nacional. Mira vos. Diputada No, nacional. no ¿Qué es nivel, no? Lilia Lemon. La profundidad de No, pero es que una es sorprendente. Ayer quedó bastante claro, ¿no?, sobre quién cae el peso de la motosierra, ¿no? Los jubilados. Estaban los científicos también, Dani. Sí. Estaban los científicos, estaban también los trabajadores de la economía popular, como son los trabajadores de la salada. Atención, la salada, yo no creo que va a resistir demasiado tiempo la salada cerrada. Me parece que en alguna par de semanas, por el impacto social que va a tener eso. Y atención, la salada queda en la tercera sección electoral. De hecho, no por nada, la propia Cristina, candidata a la tercera sección, hizo mención al respecto. Ayer le contaba, tenía una tenida importante con una persona muy cercana al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hacía mucho tiempo que no conversaba con él, lo hice de modo personal, fue una muy buena conversación. Y yo pensé, digo, bueno, está todo presto como para la guerra, para el distanciamiento y demás. Me llevé, quizás me estoy comiendo la curva, si es así. Una buena impresión. Me llevé la impresión de que finalmente pareciera ser que se va a trabajar sobre un acuerdo electoral y no sobre un acuerdo político. Eso me parece lo que van a tratar de comunicar, por lo menos desde el lado del quisilofismo. Nos vamos a poner de acuerdo en términos electorales, pero las diferencias políticas las tenemos que diferir en otro momento, ¿no? En el año 27, a través de una interna, a través de unas PASO y demás. Me parece que eso
es por lo menos lo que se entendió. Cuando pregunté por los dichos, porque después escuché la entrevista completa, muy buena entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum a Mario Seco salió con los botines de punta. Sí. Botines altos, además se puso botines para cancha embarrada, ¿no? Prácticamente pidiendo la ruptura y diciendo que los intendentes que acompañan a Kicillof tienen que ir como candidatos testimoniales y tienen que ganarle a Cristina, y que Cristina va a la tercera, pero que la tercera se gana sin Cristina. Fue bastante duro, ¿no? Duro. Alguien que hasta hace algunos años atrás era cristinista crítico. Casi era un fanático de Cristina. De hecho, la mesa del operativo Clamor para la candidatura de Cristina en 2025 se hacía... se llamaba la mesa... De hecho, en Ensenada, en su lugar. Exactamente, la mesa de Ensenada. Claro. Donde estaban todos los que decían nada sin Cristina, ¿no? Creo que no era la cocina, era nada sin Cristina. Sí. Hace menos de 2 años atrás, o 2 años atrás, no sé, el tiempo pasa para todos. Fue hace un tiempo. Bueno, esta es la primera cuestión para contarles a ustedes. Creo yo que se va a trabajar sobre el tema de la unidad. Como telón de fondo, después desarrollaremos lo de Irina, que puede llegar a suceder de acá el 19 de julio, si falla la Corte. Yo tengo un pequeño pálpito, que es un pálpito, una sensibilidad personal, que después cuando despleguemos la columna con Irina, se los voy a contar de lo que puede llegar a suceder. Pero todo indicaría, bueno, primero la comunicación ayer entre Cristina y Axel sí existió, digamos, las dos partes la confirman, y fue una conversación de carácter cordial y formal, sin la calidez de antaño, claramente. Había una relación afectiva entre Cristina y Axel que hoy no existe. De hecho, estuvieron 5 o 6 meses o más tiempo sin hablarse de modo personal. Pero fue una conversación de unos 8 o 10 minutos, fue bastante cordial. Axel, como ya dijimos acá, le dice presidenta y la trata de usted. Le dice presidenta y la trata de usted. Fíjese el respeto, la reverencia con que la trata Cristina, Axel a Cristina. Y se puede especular con la posibilidad de que haya un acuerdo. Es más, en el kicilofismo piensan que ese acuerdo se tiene que hacer con una mesa de intendentes. Es más, los que negocien sean los intendentes, o sea, que estén los intendentes de este lado, más los intendentes del otro lado, y que puedan llegar a acordar. Fundamentalmente lo que tiene que ver con las listas. Y hoy, Carlos Pañi, que es un periodista muy bien informado, acaba de publicar en su columna de los días jueves en el diario La Nación un párrafo que me gustaría compartir con ustedes con respecto a la cuestión interna y a la cuestión electoral. Su antigua madrina, refiriéndose a Cristina, está pensando en nombres difíciles de menospreciar como cabeza de lista. Esto dice Pañi que está pensando Cristina. Felipe Solá en la primera sección electoral. Felipe Solá en todo lo que es la zona norte y la zona oeste. Bueno, lo que indicaría que efectivamente Massa no tiene ganas de subirse a la estrategia electoral. Siempre que no sea Sergio Massa, aclara Carlos. La misma Pañi. nota. Claro, porque de hecho ayer el Frente Renovador salió a decir, no, pará, que jueguen la nacional, no que jueguen la distrital, digamos. Otro tema. Del propio kicilofismo creen que va a haber un nivel de deserción y de presentismo bajo, un nivel de abstención alto. Especulan con ese escenario. Y sería lo lógico. Especulan que no quiero ni saber cómo sería ese escenario en el caso de que proscriban a Cristina. Imagínate si Cristina es candidata, genera entusiasmo, Cristina no es más candidata, no descartemos la posibilidad de que el voto en blanco o el ausentismo vaya creciendo en porcentaje y se transforme en una fuerza política en sí, como sucedió en el 2001, ¿no? Que el voto en blanco en algunos distritos, el voto en blanco le ganaba a los candidatos que se habían presentado. Era un voto blanco activo aquel, Era un blanco. Habrá que ver este claro, caso. por eso, ¿verdad? Está bien, pero es una manifestación. No ir a votar. No, la manifestación. Yo creo que no ir a votar es un hecho político, Sí. Es una manifestación política. Pero, no creo que no ir a votar sea inocuo. No, es un fenómeno político, pero digo, en aquel momento tenía un direccionamiento y una Era más fuerza. claro, era más claro. Claro, eso digo. Bien.
Después dice, a quien Cecilia Moró, hablando de Massa, postuló ayer para la lista de diputados nacionales, que es un poco lo que traías vos en referencia, ¿no? Que es lo que un poco el operativo autoclamor que está promoviendo Sergio, ¿no? Claramente, ¿no? O Teresa García, que es la actual jefa de bloque de senadores, que es de la primera sección electoral. También está ahí, agrego yo, Luis Vivona. No, Luis Vivona es el autor del proyecto que permitía la reelección de los legisladores en la provincia de Buenos Aires, proyecto que quedó fallido el día martes, y que tengo entendido que muchos lo quieren reactivar. En la cuarta, casualmente, está mencionado un hombre de Chacabuco, y no es Daniel Alberto Pasarela. ¿Casualmente? Casualmente, porque justo lo tenemos no en te línea. la puedo creer. Fue intendente de Chacabuco. Julián Domínguez. En la quinta, Fernanda Raberta. Ni más ni menos. ¿Todo es de la nota de Pañi? La nota de Pañi, sí. En la sexta, y esto es lo que más me sorprende de todo. A ver. En la sexta, la persona que estaría proponiendo, según Pañi, Cristina, es Federico Susbieles, el intendente de Bahía Blanca. ¿No menciona a Sergio Berni? No lo menciona a Berni. No lo menciona a Berni. Bueno, en realidad lo íbamos a llamar para hablar de otras cuestiones que tienen que ver casualmente con la columna tuya el día de ayer, Rulo, la cuestión del INTA, y vamos a hablar de esto, pero vamos a aprovechar, vamos a hablar con quien fuera intendente de Chacabuco, ministro de Obras, ministro de Agricultura durante el gobierno de Cristina y también de Alberto. Que camina mucho la cuarta. Exacto, bueno, hombre de la cuarta sección electoral. Y además fue durante muchos años presidente de la Cámara de Diputados, además. Claro. Vamos a saludar a Julián Domínguez. Julián, muy buenos días. Daniel Tonietti, Irina Hauser, Rulo La Torre, el resto del equipo, te saludamos. ¿Cómo estás? Daniel, Rulo y equipo, buen día, un gusto en escucharlo. Muy bien. ¿Estás caminando la cuarta? ¿La cuarta sección? Siempre, ¿no? Yo estoy en Chacabuco, vivo en Chacabuco. ¿Vivís ahí? Sí. Sí. Hoy tengo algunos trabajos en capitales, trabajo en el MATA, tengo mi estudio, doy clases, pero mi gran parte del tiempo mío la paso en Chacabuco. Siempre camino porque es mi territorio, es el lugar donde yo nací políticamente, donde milité toda mi vida y soy la expresión del peronismo del interior. Es mi identidad. Uno cuando va creciendo en años hay una tendencia a volver al lugar donde pasó sus años más lindos, más felices, que es la infancia, la adolescencia, así que siempre estoy gran parte del tiempo en Chacabuco. Bien, recordemos que la cuarta sección tiene ciudades así, tiene Chacabuco, tiene Chivilcoy, estoy viendo acá, General Villegas, Junín, 19 distritos son Pehuajó, Lincoln, ¿no? 19 ciudades son. Tiene distritos. Ciudades. Y tiene una historia muy rica del peronismo del interior. Hubo grandes dirigentes en la cuarta, como Jesús Blanco, como Carlos de Lepiana en Chivilcoy, una camada de mucha historia política. Macaya era de Tandil, ¿no? Macaya, ¿no? Macaya es de Tandil. Sí. Macaya Luis fue emblemático. Luis María Macaya. Era el vice de Antonio. La fórmula de Antonio Cafiero, cuando las fórmulas de la provincia se conformaban con un intendente del conurbano y uno del interior. Ese era el esquema, ¿no? Pero acordate que era Dualde Romá, uno del conurbano y otro del interior. Romá era de San Nicolás, ¿no? De algún lado ahí, ¿no? Romá era de San Nicolás, ¿no? Román era de Ramallo. De Ramallo, bueno, ahí. Sí, exactamente, la segunda sección. Sin googlear sin googlear. Muy bien. La historia de la provincia... Era la época en que el peronismo no tenía que importar candidatos de Capital Federal, ¿no? Mirá cómo te... Sí, ahí eso empezó con Carlos Rucao y Felipe Solá, me acuerdo de ese momento. Y bueno, fue el peor error del peronismo de la militancia de la provincia de Buenos Aires cuando se empezó a abandonar la tradición que la provincia construyera sus propios proyectos, sus propios reclamos. Te digo, el que inventa eso para mí fue Chacho en el 97 cuando la saca Graciela Fernández Mejía de Capital y la pone en provincia. Sí, después Dualde cuando va a la presidencial que lo lleva a Carlos Rucao. Yo participé en esa campaña, pero fue el primer error. Creo que la política debe volver a vincular a sus representantes, que sus representantes representen el territorio, porque queda mucho más claro la defensa del interés de la comunidad, de nuestro pueblo, en la articulación de los proyectos globales. Los proyectos globales se parecen mucho más a la identidad del país que representamos
cuando sus dirigentes representan y pelean por los intereses de quienes lo acompañan. Bueno, a partir de ahí se importaron siempre porteños, ¿no? Scioli, María Eugenia Vidal, bueno, el propio Kicillof también, que hizo todo su recorrido político en la ciudad de Buenos Aires. A ver, no sé si leíste a Pañi, estamos hablando con Julián Domínguez hoy a la mañana. No lo leí, ni lo leí ni lo escuché acá, Pañi. Está bien, bueno, te cuento que Pañi dice que Cristina piensa que vos podés llegar a ser candidato en la 4ª sección electoral, Julián. Estás recorriendo. Estuve charlando hace 3 días con Cristina personalmente, pero no me dijo nada de eso, Si te digo, te miento. No, también conmigo. Tampoco esperaba que me digas, sí, hablé con Cristina de ese candidato. No, pero te confieso, conmigo nadie habló, nadie me pidió nada. Sí tenemos un compromiso, vos sabés que yo presido la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Partido Justicialista. Sí. Tenemos el compromiso, yo tengo el compromiso de caminar todo el interior, de visitar productores, de recorrer la Argentina, de visualizar la situación de las economías regionales, de encontrar una formulación de propuestas para salir de la situación en la cual estamos. Vos sabés que en la Argentina actual se están tirando las peras, se están tirando las manzanas, se están tirando tomate, se están enterrando cebollas, se están perdiendo las economías regionales, estamos teniendo un problemón con la yerba mate. Las economías regionales se están destruyendo y nosotros queremos tener una voz en particular sobre la necesidad de volver a fortalecer las políticas de la economía regional, de ocupación del territorio y de desarrollo de valor agregado de la producción de alimentos en la Argentina. Si Argentina empieza a importar alimentos, no tenemos ningún tipo de futuro. Son las condiciones naturales y competitivas que nos dio a nosotros la naturaleza para generar riqueza, generar valor agregado y generar la ocupación del territorio. La situación del sector agropecuario hoy es muy complicada, venir de 2 cosechas con sequía y pérdida enorme, con aumento de costos, precios internacionales que están presionando la rentabilidad de los productores. Este modelo tal cual está diseñado está matando a la gallina de los huevos de oro que son los productores argentinos. Y esto hay que tenerlo muy en claro porque no hay país posible sin desarrollo de las capacidades naturales que la Argentina tiene en materia de industrializar su producción primaria. Julián, está claro para los que te conocemos que esto que estás contando es porque lo estás viviendo y conversando con los mismos productores y viéndolo en territorio, no porque te enterás viendo informes de otros. ¿Cómo es la reacción de los productores políticamente a esta situación? ¿Entienden, comprenden que hacen falta políticas públicas que orienten hacia otro lado, que lo que les está pasando tiene que ver con esta política que se está desarrollando en este momento? Porque me parece que es una de las claves de esa articulación entre políticas y lo que está pensando la sociedad, ¿no? Que en alguna medida se ha perdido esa comprensión de que las políticas públicas afectan tu actividad y no es que solamente vos con los méritos propios podés salir adelante. Debo serte honesto, no hay una comprensión de eso. Claro, sí. Paradójicamente se valora la estabilidad económica como un valor que le permite saber con qué elementos se maneja, pero se está fundiendo. Pasó lo mismo de la época de Menem, sin retenciones, los campos estaban fundidos y a punto de ser rematados por el sistema financiero. Acordate vos que Sturzenegger quería privatizar el Banco Provincia y el Banco Nación porque ahí estaban la mayor cantidad de escrituras de los campos argentinos. Después fue en la provincia, se creó un fondo fiduciario para rescatar los campos que estaban al borde de la ejecución. Néstor, a mí personalmente me mandó a levantar varias hipotecas para que no se remataran campos en la República Argentina. El problema no es la rentabilidad de la coyuntura, sino un diseño de modelo de país donde en un país donde el costo logístico por la distancia al puerto es tan significativo y tan relevante, el costo del combustible modificó toda la estructura de costo, los costos de fertilizantes con inflación en dólares modificaron toda la estructura del costo sin precios internacionales competitivos y el mismo nivel de retenciones. Hoy la rentabilidad en la zona núcleo de un contratista rural que se trabaja el 75% de la tierra en manos de contratista rural, están pagando contratos de arrendamiento que hace imposible
tener rentabilidad. Por lo tanto, eso va en perjuicio de la salud del propio suelo. Todo esto va a llevar tiempo. Creo que se va a empezar a entender, están entendiendo la dificultad, lo que no nos están viendo a nosotros como vehículo para volver a pensar en un capitalismo nacional vinculado al desarrollo del sector agrario argentino. Y ese es el desafío nuestro. Estamos hablando con Julián Domínguez. Te agradecemos mucho, Julián, tu tiempo. Cuando estés por Buenos Aires, si querés, nos gustaría mucho que vengas acá al programa. Así podemos conversar. Con mucho gusto. La otra semana, una vez a la semana, con mucho gusto. Bueno, ¿qué día te viene bien? Después podemos coordinar ahí con la producción para que te vengas al programa. Así conversamos más extensamente. Pero te vuelvo a lo político que está sucediendo en el interior del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Un peronismo que vos conocés como poco. Sos un militante de muchísimos años, con muchísima trayectoria. ¿Cómo observás la candidatura, el gesto de Cristina de ir como candidata en la tercera? A ver, como militante político, mi primer análisis, porque eso es lo que uno es en definitiva. Uno es un peronista militante, yo soy el interior, y un gesto de desprendimiento muy grande de quien fue 2 veces vicepresidenta, presidenta de la República, vicepresidenta y todo lo demás cargo, decide ir a la pelea política en la provincia de Buenos Aires. ¿Con qué propósito? Con el propósito de encontrar una forma de acumulación de la representación política que permita construir una mayoría legislativa que le pueda poner en esta coyuntura al límite al gobierno de Milei. Nosotros creemos que Milei conduce al pueblo argentino al precipicio en masa, y hay que construir los resortes institucionales para que en la democracia argentina eso no suceda. No, creo que es una decisión de desprendimiento en lo personal, de mucha reafirmación de sus convicciones políticas, y yo estoy convencido que la solución de la Argentina es por la política, no es ni por las redes, ni por el marketing, ni por la sociedad virtual, ni la realidad virtual que el gobierno cotidianamente alimenta y trata de crear, cuando la realidad va por otro lado. La realidad es que cayó el consumo de carne 12%, cayó el consumo de leche lo mismo, cayó el consumo en general, la capacidad ociosa de las empresas aumentaron, se perdieron 35.000 puestos industriales en la Argentina. Eso es gente de carne y hueso que se quedó sin futuro en la Argentina. Lo que hay que reconstruir es, primero, un límite institucional, y de así avanzar a un acuerdo social que las fuerzas del trabajo permitan recuperar el camino de la producción y el crecimiento, y generar condiciones para que la gente pueda vivir un poco mejor, como dijo el general Perón, que la gente sea un poco más feliz, como dijo Perón en su momento. Y Julián, ¿vos podrías evaluar ser candidato por la 4ª sección? Mira, si Cristina tuvo ese gesto de desprendimiento, todo el recorrido que cada uno de nosotros tenemos en el lugar que seamos útiles para este proyecto si somos útiles, si creen que podemos ser útiles, a mí no, en este momento de la historia de la Argentina, cualquier cosa haría para poner un límite a este proyecto. Hay que reconstruir un proyecto de nación. Argentina no puede ser una colonia dependiente sin futuro, donde los destinos de la Argentina se deciden en 5 manzanas y en los negocios financieros de las grandes empresas financieras a nivel global. Pregunta, ¿en la 4ª sección se elige diputados y senadores o solamente diputados en esta? Senadores se eligen en la 4ª. O sea, senadores provinciales, ¿eh? Sí, claramente, no hace falta que lo... Y te advierto que es la sección electoral más compleja. Sí, claramente, sí, muy adversa. Con tradiciones absolutamente contrarias al peronismo. Claro, bueno, Junín, tiene Chivilcoy... Bueno, Junín, Arenales, tenés Arenales, tenés Villegas, tenés América, tenés Pelado, en Carlos Casares. Todas históricamente muy radicales, ¿no? ¿Bastiones radicales son? ¿no? Radicales y del PRO. Y del PRO después, ¿no? Hay un sentimiento... siempre electoralmente tuvimos una gran diferencia con el conurbano en nuestra región. Claro. Pero bueno, yo creo que es necesario que volver a reconstruir, porque si hay algo que Buenos Aires aporta, y esta discusión no está saldada en la Argentina, Buenos Aires aporta casi el 40% de su producción a la nación y recibe el 20%, y hoy en la provincia estamos pagando las consecuencias de la falta de inversión en obras públicas. La obra del Plan Maestro del Río Salado, que permitía recuperar 8 millones de hectáreas productivas,
no se terminó, se paró la ruta 7, se paró la ruta 5, se paró la obra de canalización. En alguna medida hay que recuperar el sendero del desarrollo de nuestra infraestructura. Sin infraestructura no hay desarrollo de la producción ni camino posible. Hoy los caminos del sector agropecuario para sacar la cosecha están seriamente comprometidos por la lluvia de este año. Fue por sequía, ahora es por lluvia, digamos. Nuestras economías no reciben de nación lo que nuestras economías le aportan a la nación. Pero que no es solamente un reclamo que desconozca otras realidades sociales. Uno puede decir, sí, hay otros problemas, sí, perfecto, pero que llegue a la provincia de Buenos Aires genera la riqueza y no solamente la han empobrecido en la discusión que los radicales entregaron en el gobierno de Alfonsín los puntos de coparticipación de la provincia, sino que además el gobierno de Milei le ha sacado todos los instrumentos de asistencia financiera a la provincia de Buenos Aires y al resto de la provincia. Hay que volver a despertar el grito del interior. No puede ser que el costo de pagar de la inflación y la estabilidad, que es un valor que todos apreciamos el superávit gemelo, que todos apreciamos la estabilidad económica del país como punto de ordenamiento, pero que sea a expensa del atraso y la condena de una generación. Nuestros abuelos están pasando momentos en el interior, donde comen una vez al día, o donde si no lo ayudan los hijos no comen. Hay familias que de noche, en Chacabuco, hay familias que de noche no cenan porque si comen los papás a la mano no le pueden dar de comer a los hijos. Esto no se había visto en tiempo. Hay en los recolectores de basura gente recogiendo la basura. Esto no se veía en el interior rico y productivo. Entonces hay que hacer de nosotros todo lo mejor para poner un límite institucional que pueda torcer el camino de la Argentina y recordar un camino de trabajo y de producción. A ver, frente a este panorama que estás describiendo, estamos hablando con Julián Domínguez, para vos, entonces, si hace falta que seas candidato, lo vas a hacer. Voy a hacer lo que sea necesario, por supuesto, y creo que es el deber que tenemos en este tiempo histórico todos los militantes, en el lugar donde podamos ser útil para construir una propuesta común que ponga límite y que pueda organizar esperanzadamente una visión de futuro que sea de la política, que incorpore lo productivo, lo científico, lo tecnológico, las universidades desfinanciadas, los institutos técnicos científicos desfinanciados, privatizando todo el capital que se acumuló para el desarrollo de la investigación y la ciencia. Lo que está pasando con el INTA, con el INTI, con el CONICET, con las universidades. Explícamelo. No hay, mutilaron la posibilidad de la capacidad del desarrollo en el siglo del conocimiento, donde la principal acumulación de riqueza a nivel global son las empresas del conocimiento. En la Argentina desarmamos las instituciones que generan conocimiento, pero el conocimiento requiere investigación. Y Mazzucato lo dice muy claramente, el tiempo que tiene lo público en el proceso de investigación es muy diferente del sector privado, que no tiene la paciencia de lo público. Y esa investigación viene en beneficio del conjunto de la sociedad. Y hoy vamos a discutir con el mundo, nuestro lugar en el mundo a partir del desarrollo de la economía del conocimiento. Julián, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, muy amable. Igualmente, hasta cada momento, gracias. Muchas gracias. Julián Domínguez, una dilatada, vasta trayectoria política, hombre de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, conversando con nosotros, insisto, sobre el tema de la noticia publicada esta mañana. No sé qué interpretaron ustedes, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Que Julián Domínguez claramente se reunió con Cristina hace 3 días, seguramente habrá hablado de la cuestión electoral de la provincia de Buenos Aires, y ahora se explica la idea, cuando le preguntamos, dice, voy a estar donde necesiten que esté, ¿no? Y Julián Domínguez se elige senador por la 4ª sección electoral, es un candidato de peso, ¿no? Un nombre de peso, un nombre de mucho peso. En el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como decís vos, uno de los que habla con las 2 orillas. ¿Con las 2? Orillas. Sí, ¿cuáles 2 orillas? Aclaremos. Axel y Cristina. Sí, claramente es una... Sí, él tiene un estilo más bien ecuménico, así que su propio estilo político no es el también. Estilo el estilo de armador de política que tiene. Y con parte de la base... Escuchaste que una vez por semana viene para laburar en ESMATA. Sí, claro. Él dice, tengo un trabajo con ESMATA. Tiene una
un rol ahí al lado de Piñanelli, de ¿no? Piñanelli fundamental y además con todo el bloque ese de sindicatos industriales. De Piñanelli y de Manrique, ¿no? Claro, pero no solo de Esmata, de toda de todo el dispositivo de los sindicatos industriales. El vínculo de ese sector con Axel Kicillof, yo te diría que es un hombre fundamental. Bien, esta nota me parece interesante, dice Felipe Solá en la primera sección, Sí. Teresa García también podría llegar a estar ahí en esa lista, si es que se habilita la reelección de legisladores. En la cuarta, quien hablamos recién, Julián Domínguez. En la quinta, Fernanda Raberta, que fue candidata a intendenta en el año 2019, fue directora del ANSES durante el gobierno de Alberto. Y en la sexta, esto me sorprende muchísimo, el intendente de Bahía Blanca, ni más ni menos. A mí también me sorprende. Fernando Susbieles, porque esto sería, no sé si sería una candidatura testimonial o no sé si va candidato testimonial y después renuncia y sigue como intendente. No lo sabemos porque le quedan 2 años más como la intendencia. También se habla ahí de Alejandro Di Chiara, de la localidad de Montehermoso. Y según escribe Pañi, Kicillof tendría derechos plenos sobre la octava sección, que sería La Plata, donde la lapicera la controla su padrino. No sé por qué Pañi dice que el padrino de Axel es Julio Lac, no sé exactamente, que es alguien también que conversa con las dos orillas, claramente. Bueno, claro. Esto es una novedad política, ¿no? Con respecto, porque si se llega a dar estas listas, sí, que formarán parte de una negociación, quiere decir que la elección se nacionaliza completamente. Y estamos de Cristina, está claro que si ella va a ser candidata a la tercera, va a buscar que replique. Es la idea de Cristina y la idea del gobierno. El gobierno va a decir, los candidatos, va a decir lo mismo que dijo en la provincia de Buenos Aires, Adorni y Milei. Va a decirlo. Me parece que el gobierno va a plebiscitarse. Me imagino que si Cristina va a ser candidata, va a tratar de que cada sección electoral tenga un candidato, no de la talla de Cristina, porque claro, no hay, pero que tenga un candidato de peso. Pero estamos hablando de una lista. Imagínate si yo te digo lista de diputado nacional, Cristina, Felipe, Teresa García, Julián Domínguez, Raberta, Subiel, estamos hablando de un Dream Team. Sí, diputado nacional. Claro, el tema es que diputado hace nacional. Después. Claro, el tema es que hace después. Claro. Porque después yo le voy a decir algo. Ayer tuve una cena con amigos, yo nos juntamos una vez por mes todos los miércoles primer mes, ¿no? Con una cena de gente viene de todos lados, hay abogados, hay músicos y demás. Todas personas preparadas, leí y demás. Había personas que no saben qué se va a votar. No sabían qué se va a votar. ¿Para qué se candidatea Cristina? No sabían. Claro. No saben lo que son las secciones electorales. Pero si no sabían en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está. Bueno, pero incluso no sabían. Hay personas que no sabían, pensaban que se votaban diputados nacionales. Y alguien de La Plata va a ir a buscar la lista de Cristina, la lista de Cristina para votarla y no lo va a tener porque es de la tercera. Para mí, si a mí me preguntan nadie me preguntó claramente, para mí Cristina tiene una potencia electoral en toda la provincia y en todo el conurbano y en toda la provincia como para utilizarla en una elección nacional. No ahora. Lo ideal sería utilizar a Cristina en una elección unificada. Pero la táctica, evidentemente, les está marcando otra cosa. Y en octubre, además, la táctica electoral la definió el gobernador. ¿Y en octubre quiénes van a ser los candidatos? ¿Qué tiene que hacer en octubre? Perdóname, ¿Qué tiene que hacer en octubre? Perdóname, pero te corrijo lo que voy a decir. La táctica, si se pone de acuerdo en que va a haber un acuerdo electoral, la táctica la van a definir entre los dos y no sabemos cuál va a ser. Te estoy diciendo, Rulo, que la táctica con respecto a que haya 2 fechas electorales, eso lo definió. Creo que no hay margen para la ambigüedad, ¿no? La discusión fue pública. Sí. De hecho, el gobernador hizo una conferencia justificando adelantamiento y Cristina hizo un documento diciendo que estaba en contra. Sí, está bien. Ahora y el lunes en la entrevista dijo estoy en contra, pero también dejó de medio dicho me la banco, ¿no? Claro. Y también dijo que las elecciones provinciales son importantes para marcar las próximas. Sí. Eso digo lo que dijo Cristina. Sí, claro. Y es una lectura adecuada, porque si vos tenés un mal resultado de las elecciones del 7 de septiembre, te pueden poner knockout y en octubre... ¿Sabes qué diferencia hay entre más? Son 5 semanas de diferencia entre una y la otra. Y otro detalle, cuando se produzca la elección de septiembre, ya van a estar presentadas las listas de octubre. De octubre. Mirá vos. O sea, vas a tener... Es raro igual, porque es todo raro, pero es un escenario raro. ¿Te acordás las PASO 2019?
Macri hizo un papelón en las PASO. Sí. Y entre las PASO, habiendo perdido, y las generales recuperó como 1 millón de votos. Claro. No es que perdés una y no tenés más opción. Exacto. Quizás te da opción. Lo que pasa es que si pero gastás todo en pero septiembre, pasa que ¿qué entre pones las en- PASO y la elección, Alberto Fernández asumió la jefatura de la campaña de Macri. Claro, y bueno. Fue el jefe de campaña de Macri. Todo puede pasar. Le puso el precio al dólar, bien. cosa que no pudo hacer como presidente, puede, lo pero- hizo como jefe de campaña de Pero- Macri. Pero Milei va a gobernar de acuerdo a lo que pasa en las elecciones de octubre, ¿eh? Digo, si vos jugás todo en septiembre, Milei gobierna de acuerdo a lo que pase. Va a tener el veto y la cantidad de diputados para sostener el veto Sí. del tercio con lo de octubre. Está bien. Digo, Pero las porque si- elecciones de octubre, a mi modo de ver, yo comparto el razonamiento de la doctora Cristina Elizabeth, tienen que ver con, o sea, octubre es la final, septiembre es la semifinal. O octubre es el segundo. A ver, septiembre es el primer tiempo. Sí. Octubre es el segundo tiempo. Si vos en el primer tiempo tenés un resultado que te saca del partido. No te saca el partido, digo, pues Veremos. ellos tampoco, a Milei no lo saca el partido. O al revés, ojalá Por que sea al eso. revés. Ojalá que sea al revés. Se juegan La gente hay que va a jugar tener- todos los partidos, hay que ganar todos los partidos. ¿La gente va a tener más ganas de votar a Cristina o a quien sea que fuese Sí. el candidato de octubre? ¿Cuándo? ¿Con Yo quién? ¿En qué escenario? No, en las elecciones que vienen. Pero qué sé Sí, yo. le vas a no tener sé. que explicar igual que en algunos lugares no va a estar la boleta. Claro. Es un tema, ¿no? Es todo un Es una novedad. Es una novedad. Demasiado Es novedoso. Es más, si me dejan agregar un elemento más, no sabemos si Cristina va a ser candidata en la tercera. No sabemos cómo se termina cerrando eso. Digo, pero este juego táctico, me parece, por lo menos genera dos movimientos importantes, que hay una centralidad de la atención sobre una elección que por ahora no la tenía, y además hay un acercamiento en cuanto a la estrategia electoral entre Axel y Cristina. Para mí esas son las dos grandes novedades que tuvo este proceso en estos últimos 15, 20, 30 Yo no días. pongo en duda hoy, con la información que tengo, Sí. que Cristina no sea candidata. Está bien, hace bien. Pues, Discrepamos en eso. No, nada más. está bien, ¿no? Yo Está sí lo bien. pongo en duda. Digo, pero no me importa, porque digo, me parece que se está elaborando para hacer algo que sea lo mejor. Ahora, si en este momento lanzar la candidatura de Cristina, me parece tácticamente correcto, porque puso la atención en eso, aunque después no sea. Aunque después no sea, digamos, porque este juego es así, es muy complicado y un terreno, un escenario muy fangoso. Entonces, digamos, todo lo que se hace, digamos, yo le estoy viendo, ahora le estoy viendo consistencia, coherencia a algunos movimientos que se están dando. Digamos, me parece correcto. Ahora, y con esto ganamos, qué sé yo si ganamos, qué sé yo, eso no te lo puede determinar nadie. El detalle que hay que tener en cuenta es cómo se va a expresar la abstención, el voto en blanco, También, el ausentismo. Para mí ese puede llegar a ser la novedad política del 8 a la mañana. Pero decir que lo están tomando en cuenta, que lo están viendo. Lo están Y bueno, retomando en cuenta. y está bien. Es No más, pueden no contemplan de que haya una Lo están baja en la contemplando, y participación. sí, pero- Entre otras cosas, por lo que dice Irina, por lo que me dijo ayer mi amigo en la cena. No, Irina sabe, ¿no? Pero lo que percibe Irina, que hay gente que no sabe que se vota. Obvio, pero Pues nosotros somos profesionales de esto, estamos todo el día metidos, ¿entendés? No, igual para mí estás minimizando el fenómeno. La gente sabe lo que se vota, pero no tiene ganas de ir a votar. Bueno. Para mí hay una combinación de cuestiones. Sí. Y creo que, que la política también tiene que salir a hacer un poco de instrucción cívica. No sé, en serio, a explicar. No, pero hay un descontento con la política, no solo que la gente Bueno, no lo entiende. pero Me parece que es más justamente- profundo que eso. Quizá hay que empezar- Es verdad. Está Quizá bien, hay pero que- justamente me parece que tienen la oportunidad de ver cómo desarman eso. Interpretar lo que está pasando, Sí. esto que vimos ayer, una vez que los múltiples sectores afectados por las políticas de Javier Milei empiezan a mostrar su descontento en las calles. Bueno, machacar, ¿qué es lo que se vota? Frenar esto. Claro, exacto. Machacar Y hay sobre un el tema detalle que no empieza menor. a movilizar a la sociedad, de verdad. Hay un detalle no menor. El gobierno, a mi modo de ver, y los estudios de opinión pública así lo expresan, es la primera minoría de la Argentina. Eso hay que reconocerlo. Hoy es la primera minoría, y subrayo la palabra minoría. Pero cuando ves los niveles de rechazo al gobierno son en Claro. algunos aspectos mayoritarios. Entonces hay que buscar un instrumento donde los que están en contra del gobierno se puedan articular incluso en términos electorales. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a venir, ahora vamos al repaso de los títulos que vamos a repasar en la próxima hora. Pero te quiero decir que la radio de las madres, la M530, esta radio, tu radio, está
viene creciendo. Me gusta esta... Demasiado optimista esta cortina, ¿ves? Me gusta. ¿No? Medio de música de consultorio, ¿no? Medio, ¿no? No, sí. Daniel Tonietti, traumatología, ¿no? Todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Claro. Por favor, aguarde y será atendido. Tenemos los mejores programas, el periodismo más comprometido y una coherencia editorial que ustedes valoran desde hace mucho tiempo. Uy, ¿todo eso tenemos? Sí. La pelota. No sé la música y las cortinas, pero lo demás es cierto. Tenemos que dar un salto técnico a la altura de una de hacer crecer a la audiencia, llegar a más lugares. Tenemos que mejorar nuestro transmisor, aumentar la potencia de nuestra antena. Poner la antena. Incluir un generador para no cortar las transmisiones, renovar las cámaras del estudio. Todo eso necesitamos una cantidad de dinero importante y es importante que ustedes nos acompañen. AM530, Radio AM530 es el alias. Radio AM530 es el alias. Así que poniendo estaba la ganza. Poné la cortina de Olmedo. Veníamos serio. Poniendo la ganza. Venía serio. Manden la crocante, no sean hijos de puta. No, en serio, Radio AM530, no larguen la crocante, mándenla, por favor, que tenemos, que a veces se nos corta el aire. No, en serio. No queremos salir de calle. Claro, basta. Es eso una toma grande. Confesemos todo. Es la última vez que te la pedimos por las buenas. La próxima vez es una toma de rehenes en una estación de servicio. Y se terminó. Claro. Que venga Bernie. Como dijo Julián Domínguez, somos militantes y estamos para la tarea. Para lo que sea. Para la tarea que sea necesaria. Radio AM530. No, en serio, agarrá el home banking, Radio AM530 y mandá. Sí, ponela, dale. Y ponela, ya está. Bueno, y si querés asociarte es am530somosradio.com. También. Asociate, o si no, ahí tenés un montón de suscripciones. Elegí la que mejor se ajuste a tus posibilidades. Tenés de 5.000, 10.000. Si te asociás podés participar en la toma de rehenes. Claro. Viste que en un momento estaban las tomas de rehenes estaban, Sí, voy a decir de esta manera, estaban de moda, ¿no? Estaban de moda. ¿Se Claro. acuerdan lo que era? No Es un decidí. quilombo. No, por favor, no, además son horribles, Te piden ir al baño, es un quilombo. Bueno, recuerdo la del Banco Nación de Ramallo, ¿no? Sí, Histórica. claro. Esa Terminó como el orto. Esa fue en el año 2000, 2001, ¿no? Fue el Cabezón era el gobernador, ¿no? La bonaerencia de los Una tigres. cosa rara, una cosa espantosa, fue muy doloroso. Sí. Nosotros la habíamos, me acuerdo, yo estaba en Radio 1 en ese momento, la estábamos transmitiendo, fue en la madrugada, nosotros hacíamos un programa en la primera mañana, la transmitimos en vivo. Bueno, AM530 somosradio.com, ahí te puedes asociar, o si no, el alias, Radio AM530. Cuando volvamos, Irina Hauser está hablando acerca de qué. De la decisión de la Corte Suprema de rechazar la recusación de Ricardo Lorenzetti en el caso Vialidad. Estamos hablando de si van a proscribir a Cristina o no. Bien. Esta es la cuestión. Ruling de la Tower. Las nuevas medidas de la UIF para atraer a los dólares del colchón. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es la intención detrás de estas medidas? Eduardo Aníbal Fabregat. Será solo 5 especiales, pero a mí me da muchas ganas de verlos. ¿Qué? Los especiales que van a celebrar. ¿Quién mueve? ¿Quién van mueve? a celebrar ¿Quién 40 mueve? años de. Escucha, lo tiene. Esta música. Esta música se compuso para Blade Runner, pero nadie la identifica con Blade Runner. ¿No? Todos la identifican con Fútbol de primera. fútbol de Fútbol de primera. primera. Vamos a hablar de los 5 especiales que se vienen para celebrar ¿Con las Macaya? 4 décadas, especiales de todas las épocas. Un programa de archivo, pero que no te sentás a ¿Y va a estar ver Macaya? 5 especiales. Macaya, Araujo, Paez. ¿Pero aparece Araujo ahora? No, son especiales que No, van no, a no, estoy recorrer asombrado. 40 años de historia en el País, fútbol argentino. Obviamente. Gran programa de Si no, televisión ¿quién fue, hace las se paraba el país, se paraba el país. Totalmente. Paenza Bueno. después hacía el show de la NBA. ¿Te Por acordás? supuesto. Claro, el hombre que hay en un momento de gloria la NBA, ¿no? Claro. Sí. No, porque estaba Magic Johnson, Michael No, y Jordan. además agarra a los Bulls del La época 91. de oro de Sí, los Bulls. Claro, ¿no? claro, total. Y estaba, ¿cómo se llama? El que jugaba en los Boston Celtics. La Riviera. Larry Bird Larry también, Bird. tal cual. Gran pica. Me acaba de llegar el reel, el video Sí. Apa. De Máximo de la nota de mañana. Publicamos una nota con Máximo Carlos. ¿Ponemos el anticipo en Siempre Soy? ¿Exclusión Siempre Soy? Pero claro, tú. Lo ponemos el anticipo en Siempre Soy. Primero lo voy a escuchar a ver qué dice. ¿Sí? Y si lo he sacado, te vas a- La primicia acá, autoprimicia. Sí. La autoprimicia, antes de dárselo a España, se lo ponemos acá. Bueno, lo voy a escuchar primero.
Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos. Hola, ¿cómo andás? Me gusta. Siempre soy con Daniel Tonietti. AM530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. ¿Ya conoces el portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, Jueves 5 de junio a las 19, Carlos Raimundi presenta su nuevo libro, La Noble Igualdad. Acordate, jueves 5 de junio a las 19. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lina Townsend, ¿cómo interpretar la decisión de la Corte de ayer?
Primero expliquémoslas, Dale. me parece, porque por ahí Sí, son sí, por supuesto. hay un poco de tecnicismos que la oyentada no entiende. Porque la Corte va de a poquito, va tirando algunas, parecen pistas, pero no sabes si son pistas, ¿no? Lo que hizo la Corte ayer era algo que tenía que hacer. En el caso de Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner había recusado a Ricardo Lorenzetti. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Lorenzetti tuvo algunas expresiones públicas cuando... Una entrevista con Novarecio. Sí, igual antes de esa entrevista, y esto forma parte de la recusación, hubo algunos trascendidos donde lo que se planteaba era: Ricardo Lorenzetti le va a pedir a los jueces de la Corte que resuelvan con celeridad el caso Vialidad. Esto fue en un contexto, que fue cuando se estaba debatiendo en el Senado si se rechazaban los pliegos de los designados por decreto para la Corte, entre ellos Ariel Lijo. Ariel Lijo, que es un juez federal que había sido el candidato de Lorenzetti, el candidato que Lorenzetti le llevó al gobierno, que el gobierno aceptó y al que el gobierno apostó y que le terminaron rechazando el pliego en el Senado. Muy enojado Lorenzetti empezó con esta ofensiva, ¿no? Entonces, el mismo día de la sesión en el Senado, sale una nota en Clarín anunciando esto, Lorenzetti va a pedir que la Corte trate rápido, lo antes posible, el caso Vialidad. Y después eso, que era un off the record, evidentemente, lo hizo explícito en esta entrevista que vos decís con Novarecio. Y Novarecio en un momento le pregunta cuándo debería fallar la Corte, ¿no? La pregunta era, obviamente, si esto tenía que ser antes de las elecciones. Y sí, no hay ninguna razón para demorarlo, fue lo que dijo Lorenzetti. Y fue interpretado además casi como un adelantamiento de opinión, además por todo lo que venía evidentemente presionando hacia adentro y hacia afuera. Súmale a eso su relación bastante aceitada con el gobierno, ahora no tanto, pero en su momento sí, ahora no tanto porque le fue mal, digamos, con el candidato. Y a partir de esta cuestión son varios los hechos por los que Cristina dice: tenemos todos los elementos Esto lo para hace decir... público también en el tratamiento del pliego de los jueces, Anabel Fernández Agasti, que además dijo: están presionando a cielo abierto al kirchnerismo desde la Corte, ¿no? Y apuntó a Ricardo Lorenzetti. A ver, el diálogo sería el siguiente: votame al hijo y yo no te condeno. No me votaste al hijo, voy a hacer lo posible para acelerar tu condena. Cosa que también era tramposa, porque quien conoce la interna de la Corte sabe que Lorenzetti no tiene la vacatada dentro de la Corte y está en minoría. Confiar en el hijo, creo que ni el hijo confía en sí mismo. Además de eso, ¿no? Desde ya. Pero digo, Lorenzetti no estaba en condiciones de prometerle a nadie nada porque está en minoría, porque hoy él no maneja la Corte y justamente su apuesta era poder llevar jueces con los que reconformar una nueva mayoría. Y en su fantasía volver a ser presidente de la Corte, que lo fue durante 11 años, para quien no recuerde. Entonces, en este contexto es que Cristina dice: esta persona no puede ser imparcial a la hora de votar mi situación porque ya hay una especie de apriete, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, la Corte finalmente decide, con el voto del propio Lorenzetti, rechazar esta recusación en el día de ayer, y después, como decíamos antes, de una sucesión de notas y de operaciones en distintos medios que intentan apurar a la Corte para que resuelva este caso, que es el caso de Vialidad. Rechazar la recusación de Lorenzetti con argumentos, tecnicismos, lo presentaste fuera de término. Te voy a anticipar algo que me dijo Máximo Kirchner sobre este tema en la entrevista que se publica mañana a las 18, 19 horas. A ver, queremos el anticipo. En Canal Red América Latina. Máximo dice, palabras más, palabras menos, lo estoy recordando, que Manieto no quiere irse de este mundo, de este plano astral, sin ver a Cristina presa, que es un objetivo personal de Héctor Horacio Manieto. Bueno, Clarín viene participando de todo este conjunto de operaciones, no solamente sobre la Corte. Ellos les vienen dando mucha manija, por ejemplo, a la ofensiva del diputado Gerardo Milman, de volver a instalar la ridícula teoría, pero que hay gente que la sigue repitiendo,
de que Cristina sufrió un autoatentado, no un atentado. Y Clarín está completamente subido a eso, y subido además a una especie de campaña de la jueza que tiene el resabio de la causa del atentado, que es María Eugenia Capuchetti. Menciono esto porque forma parte de todo un clima que se fue creando en estos días que rodea al tema vialidad. En vialidad lo que está en juego es si la Corte acepta o rechaza un recurso de queja de Cristina, de otros acusados también. Cristina fue condenada a 6 años de prisión por un tribunal oral, luego con confirmación de la Cámara de Casación, también hay a la inhabilitación a ejercer cargos públicos. El fiscal de Casación quiso doblar la apuesta y decir, no, yo quiero 12 años y que sea por asociación ilícita. El Procurador General de la Nación lo bancó, y esto abre una alternativa en el abanico de hipótesis de lo que puede pasar en la Corte. La Corte puede rechazar con lo que se llama un 280 la queja de Cristina, que es lo que están pidiendo a gritos, sobre todo La Nación y Clarín. Sin tratar la cuestión de fondo. Sin tratar la cuestión de fondo, rechazáselo, no digas por qué, no importa, ya está, por cuestiones de forma, como hicieron con la recusación de Lorenzetti. Sin chistar. Y que quede firme y que quede detenida, ¿no? Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que entre sobre la cuestión. Si queda firme, está detenida. El tema es en qué condición. ¿Y cuándo? Sí. ¿No? ¿Y cuándo? O sea, el tema es cuándo. No, por la candidatura te digo. Ah, claro. Si es antes del 19 de julio que toma esa decisión, Cristina no tendría los fueros de la candidatura. Los fueros los adquiere una vez elegida. Los fueros se adquieren en el momento en que... Me parece que hay una discusión a eso, ¿no? Puede ser que haya una discusión. Hay una discusión, me parece. En general, la interpretación es esta, pero sí puede haber una discusión. E incluso hay alguna especulación con que según el cargo puede ser lo que... O sea, si te postulás para un cargo legislativo o para un cargo ejecutivo, son distintas las condiciones. Pero bueno, por eso están tan apurados algunos operadores en que... mediáticos y del poder real, para que este fallo salga rápido, ¿no? Que la Corte decida rápido. La Corte puede entrar... La detención de Cristina, que es la figura más gravitante, para bien o para mal, hagamos de cuenta que somos todos antikirchneristas y lo odiamos, y que pensamos que la yegua es una figura gravitante, ¿no? Desde el año 2003 hasta hoy a la mañana es una de las figuras más gravitantes, ¿no? Ella, Macri, ahora Milei, ¿no? Están ahí, Massa, ¿no? Es que es algo si vos la metés en gana a Cristina, estás generando, no voy a decir qué quilombo se va a armar, porque probablemente no porque ya lo dijeron, lo decían antes. Y no pasó. No pasó con vialidad y no pasó en su momento. Pero está claro que va a tener un efecto político, un efecto electoral muy grande. Por ejemplo, me puedo imaginar un efecto electoral, ¿no? ¿Qué pasa si Cristina no puede ser candidata en la tercera sección electoral? Bueno, comparto tu apreciación. Los niveles de deserción que se imaginan pueden ser algunos mayores, o el espacio, o la gente que despierte, claro. O la gente sale a votar para defender lo que piensa que se está perdiendo cada vez con más. Dicho sea de paso, asterisco, qué inoportuno es el momento del cuestionamiento de Cristina en este momento donde ella está realmente en términos judiciales muy acosada. Pero claro. O sea, zafó de ficha limpia hace 2 semanas, pero antes tenía como dos situaciones muy estresantes entre ficha limpia y el fallo de la Corte. Ahora se quedó con el fallo de la Corte. La Corte puede también hacer vos me preguntás, bueno, que constitucionalmente todo lo que pasó en ese juicio en vialidad fue una aberración. Hay millones de cosas para cuestionar ahí. La Corte en algunos casos, te recuerdo Fernando Carreras hace algunos años. Conozco el caso. Bueno, la Corte se metió en el fondo y dio vuelta a la sentencia. Te digo, si quieren hacerlo, lo hacen. La Corte tiene atajos también para demorar. Y esta cuestión de lo que planteó el procurador sería uno de esos atajos. Y no te olvides que, como dijimos antes, para decir una manera, si el procurador dice que le dupliquemos la pena y la tipifiquemos como asociación ilícita, bueno, dame el expediente, vamos a leerlo, vamos a leerlo y eventualmente que vuelva a casación. Para ver si se equivocó casación. Claro, entonces esa es una forma de que pase el tiempo y la Corte diga, bueno, más o menos, ¿no? Que a mi modo de ver
es lo que debería de pasar y creo yo lo que va a pasar. A mí Yo me te sorprendería... Estoy planteando el escenario Sí. para que, o sea, que se entienda que esas son las Me puedo equivocar, alternativas, ¿no? pero a mí me sorprendería que la Corte falle y que la proscriba de hecho a Cristina. Yo insisto, es una cuestión más elemental, más humana. El que toma esa decisión o el que acelera, el que maneja los tiempos es Rosati. ¿Viste? Y Rosati y Cristina, ¿viste? Yo sé que y esto me lo dijo una persona que conversa con los dos, asiduamente conversa con los dos, que Rosati y Cristina al final del día se tienen respeto personal y político. Comparto tu pálpito. Bien, bueno, 11 y 22 minutos. Vamos a escuchar a Florencia Cariñano a propósito de lo que sucedió, que cruzó a Gerardo Milman, muy fuerte Cariñano, Gerardo Milman, a propósito de lo que estaba diciendo recién Irina. Primero celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga ahí tirado durante 2 años. Bien, pudiste hablar después de 2 años, decir, leyendo, pero pudiste hablar. La verdad que es un gran avance. Segundo gran avance es que estamos en el marco de la democracia y evidentemente lo estás aceptando y no nos mandaste a matar a ninguno de nosotros, o sea, no nos mandaste a gatillar. Estás haciendo una cuestión de privilegio, así que yo creo que los fármacos que estabas tomando te están haciendo bien y la verdad que celebro que en el marco de la democracia no nos hayas gatillado como intentaste hacerlo con Cristina Fernández de Kirchner y sí, sigo pensando que la quisiste matar. Y sigo pensando que tenés que demostrar en la justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda esa yunta que andabas por ahí y enfrente dijiste cuando la maten a Cristina yo ya voy a estar yendo a la costa. Y con el proyecto de ley donde dijiste sin Cristina no hay peronismo y ahora por suerte, callate vos loca, y ahora por suerte no haces más proyectos de ley pedorros y haces cuestiones de privilegio. Celebro que hagas esta cuestión de privilegio y no nos amenaces por los pasillos como andás haciendo, mirándonos amenazantemente y te quejes acá delante de todo. La verdad que estás mejorando un montón, Jerry, te felicito. Pero las cuestiones pendientes las tenés que resolver en la justicia, porque tu teléfono no llega. Yo ya voy a estar yendo a la costa. Y con el proyecto de ley donde dijiste sin Cristina no hay peronismo y ahora por suerte, callate vos loca, y ahora por suerte no haces más proyectos de ley pedorros y haces cuestiones de privilegio. Celebro que hagas esta cuestión de privilegio y no nos amenaces por los pasillos como andás haciendo, mirándonos amenazantemente y te quejes acá delante de todo. La verdad que estás mejorando un montón, Jerry, te felicito. Pero las cuestiones pendientes las tenés que resolver en la justicia, porque tu teléfono no llegó bien a donde tenía que llegar, porque borraste todo y porque vos sabés, callate la boca, vos gato. Entonces, digo, vos sabés muy bien, Yo creo que, a ver, muy bien, diputada, que tenés que demostrar todo diputada, en la justicia. estamos... Listo, gracias. Para mí, Martín Menem, primero dame una urna. Dame una urna. No habría que explicar las indirectas que quiso decir. Pero para mí le tendría que haber metido un planchazo también a Martín Menem. También, Sí. dijo, Martín Menem, y calificarla, contarnos un poquito. Claro. Después hubo una diputada ¿En qué categoría ponemos a que Carla? pidió la palabra, una diputada libertaria le pidió la palabra y directamente le incineró a Lilia de Moine. Dijo, no ¿Qué voy diputada la tenemos? No me acuerdo. Rita no fue. No fue a Rita, pero directamente dijo, no voy a permitir que le Nadia. digan gato a Lilia Lemoyne, porque no había quedado claro a quién se lo decía, ¿viste? Porque lo gritaba. Y ahí le dijo, Nadia no. Márquez, Eso, es el exactamente. audio número, lo pedís, lo tenés. A ver. Dale. Esto es extraordinario. Señor presidente, hartas estamos, hartas. No tengo huevos, pero me los inflaron de que cada vez que habla una mujer de la libertad avanza, que si es rubia, que si habla mucho, que si es gato, déjense de joder, loco. Ustedes hablaban de feminismo, discutan las ideas, dejen de agredirnos. Absolutamente todos los días nos lo están diciendo, en las comisiones y acá. Y no se lo voy a permitir que se lo digan ni a la diputada Lemoyne ni a ninguna diputada de esta Cámara. Porque ustedes, que son los que siempre dijeron que defienden a las mujeres, están defenestrando porque no tienen argumentos. Use argumentos, señorita, en vez de estar agrediendo sin fundamento. Muchas gracias.
Me gusta. Igual, con todo respeto, no está a la altura de Florencia Cariñano. No. O sea, Nadia, te digo, tenés que seguir practicando. Se sigue haciendo el diario del Congreso, ¿te acordás del diario del Congreso? Que registra todas las sesiones. Quiero el ejemplar de esto para guardar. Sí, claro. No, con todo el registro de todos los discursos. Yo te diría una cosa, yo lo pondría en loop. Callate, gato, le dice. Lo pondría en loop lo de Florencia Cariñano hasta que se congele el infierno. Callate vos, gato. Igual a mí, o sea, lo que rescato de Cariñano respecto al contenido es que me voy a limitar al contenido. Sí, claro. La forma es que no, es ella, muy buena. La forma también es buena, pero es que ella está poniendo de relieve algo. Milman estuvo callado desde el atentado a Cristina. Porque está imputado Gerardo Milman, ¿no? Y de pronto vio un momento en que podía aflorar porque la jueza María Eugenia Capuchetti necesita ayuda porque la están incinerando en el juicio oral. Y empezó a hablar, ¿no? Empezó a hablar y a llevarle material a la jueza Capuchetti. Material que él dice las cosas fueron así. Y lo que Cariñano en algún momento habla de tus proyectos y que, claro, está hablando de cosas que Milman planteó meses antes del semanas antes del atentado, de proyectos que él presentaba diciendo, entre otras cosas, que sin Cristina puede haber peronismo. Y por eso, de hecho, está imputado, no solamente porque alguien lo escuchó decir cuando la maten estoy camino a la costa, porque presentó varios proyectos pidiendo meterse a saber quién era la custodia de Cristina, cuántos integrantes tenía y diciendo, no sé, cosa que algún vanguardista iluminado cometa un atentado. Levante la mano. Sí, no tiene domicilio en provincia de Buenos Aires, primero. Levante la mano el que quiere volver a escuchar el audio de Florencia Cariñano. Vamos. No veo alguno, tiene que ser 2/3. Yo cedo mi columna. Dejemos a Calabozo el mediodía en loop. Todo entre vos callate, loca. Viste, por fin terminamos. Vamos a poner con esa cuestión de respeto no podré llamar al gato a los gatos, a cada animal. Bueno, Florencia Cariñano, vamos a escuchar a Cariñano. Después, cuando volvamos, tenemos la columna de Rulo, la columna de Jorge, la columna de Eduardo. Se hace falta. Cariñano y tanda, dale. Primero celebro que el diputado Milman haya dejado los fármacos que lo tenían dopado, hecho una lechuga ahí tirado durante 2 años. Bien, pudiste hablar después de 2 años, decir, leyendo, pero pudiste hablar. La verdad que es un gran avance. Segundo gran avance es que estamos en el marco de la democracia y evidentemente lo estás aceptando y no nos mandaste a matar a ninguno de nosotros, o sea, no nos mandaste a gatillar. Estás haciendo una cuestión de privilegio, así que yo creo que los fármacos que estabas tomando te están haciendo bien. Y la verdad que celebro que en el marco de la democracia no nos hayas gatillado, como intentaste hacerlo con Cristina Fernández de Kirchner, y sí, sigo pensando que la quisiste matar. Y sigo pensando que tenés que demostrar en la justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda esa yunta que andabas por ahí, y enfrente dijiste, cuando la maten a Cristina, yo ya voy a estar yendo a la costa. Y con el proyecto de ley donde dijiste, sin Cristina no hay peronismo, y ahora por suerte, callate vos, loca. Y ahora por suerte, no haces más proyectos de ley pedorros y haces cuestiones de privilegio. Celebro que hagas esta cuestión de privilegio y no nos amenaces por los pasillos como andás haciendo, mirándonos amenazantemente y te quejes acá delante de todo. La verdad que estás mejorando un montón, Jerry, te felicito. Pero las cuestiones pendientes las tenés que resolver en la justicia, porque tu teléfono no llegó bien a donde tenía que llegar, porque borraste todo y porque vos sabés, callate la boca, vos gato. Entonces, digo, vos sabés muy bien, yo creo que muy bien, a ver, muy bien, diputada, que tenés que demostrar todo. Diputada, estamos... Listo, gracias. Quiero contarles algo, ECA, Empresa Cooperativa de Alimentos Sonanos. ¿Le arreglaste lo de ECAS a Irina? Ariel, por favor, Ay, por favor. Por favor. El Maple, 6.300 pesos el Maple. 2 Maples, 5.900 cada uno, si llevas 2. Y si llevas 3, ya 3 son 90 huevos, ya, ¿no? Para cuando te cantan. Es demasiado. Eso es para compartir. Vos tenés familia, tenés, bueno. Hay que poner un poco. Claro, está bien. 90 huevos y reporte a la UIF. Claro, claramente. Te hacen un ya roast. no, Rulo, ya no. Te hacen un roast. Hay que ver, para que me pico huevos. Sí. Te meten un roast.
Bueno, tiene los diferentes... además, el kilo de mozzarella matria, 10.500 pesos el kilo, se terminó la promoción, aumentó un poquito, pero sigue estando un precio imbatible la mozzarella matria. Vayan de nuestra parte. Además, todos los días 40% de descuento con la cuenta DNI. Es grande Kicillof, ¿eh? Cuando sea presidente va a inundar de la cuenta DNI a todo, ¿no? Agarrate de Mercado Pago, ¿no? Cuando sea Kicillof presidente. Bueno, abastos tienen en Villa Crespo, en Almagro, en Monte Grande y La Matanza, Grande ECAS. Y además, quiero recordarles que hoy es jueves, ¿no? Pueden ir a comer a Nani Cocina Armenia, ¿eh? Vamos a ir, Irina, vamos a hacer un encuentro con todo el grupo y vamos a encontrarnos a comer en Nani Cocina Armenia. Gurruchá, esquina Jufré, martes a sábado por la noche, martes a domingo al mediodía. Bueno, rápido, tanda, porque además quiero hablar con Pipo Rossi, porque hoy jugamos contra Chile. Sí. Me gustaría saber si Pipo conoce cuál es la formación de la Argentina frente a Chile. Y además la columna de Rulo, la columna de Eduardo y demás. Ya volvemos, dale. Siempre soy con Daniel Tonietti. Somos Radio AM530. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Las tardes de la 530 traen todo lo que necesitas. A las 12 mejoramos el almuerzo con Bonavita en la 530. A las 14 comienza La Tarde con Carlos Polimeni, un espacio ideal para estirar la sobremesa. A las 16, Pablo Caruso invita a que vuelvan las ideas, pensar más allá de las frases hechas. A las 18 llega la hora del retorno y Andrea Recupero le da aire a La Vuelta Completa. Todo está en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Acalorado debate en la tanda por la venta de Mastantuono. Piña. No, Piña no, Silla. Nacionalizamos el debate, de aparte. Sí, claro. Pues no es solo River, no es solo Manta. Qué pérdida de mística, por Dios. ¡Cállate la boca, vos, gato! Ahí está. Mira qué rápido lo incorporó. Qué pérdida de mística de la institución Club Atlético River Plate. Nada más, a tu columna. Loca. Es todo un gran negocio. Cállate, vos, loca. Bueno, quizás también sirve para establecer cierta comparación con lo que se convirtieron los programas deportivos y lo que pasó con la información sobre el deporte en la explosión del cable primero y ahora las plataformas. Pregunta, ¿el de Mauro Viale era fútbol de primera? No. Mauro Viale estaba en fútbol de primera. Después, el famoso ¿quién mueve Mauro? Claro, es patentado en fútbol de primera. El ¿quién mueve? Es Mauro Viale. Toti Iglesias. Claro. Lo que pasa es que después aparece el programa de debate, ¿no? El Cuatro Gordos hablando de fútbol. Pero fútbol de primera, que cumple 40 años ahora en agosto. El primer programa fue el 4 de agosto de 1985 y no fue en Canal 13, donde después se convertiría en leyenda, sino en Argentina Televisora Color. Ahí estaba Mauro Viale y por supuesto Enrique Macaya Márquez. El fútbol argentino se construyó alrededor. Enrique Macaya Márquez ya estaba allí y un día llegó el fútbol argentino. De hecho, Marcelo Araujo, que es otra de las figuras emblemáticas, icónicas de ese ciclo, arranca en el programa 4 años después, no está en el comienzo del fútbol de primera. Bueno, todo esto se va a poder ver en el ciclo de 5 especiales que va a poner al aire en las medianoches del domingo, obviamente, pero a la medianoche, a las 22 en Canal 13, van a celebrar estos 40 años que se cumplen en agosto, pero empiezan a celebrarse ahora, haciendo un gran compilado. Elio Pipo Rossi formó parte, pero por supuesto. Debería, para mí, de haber un testimonio de Pipo Rossi. Tiene que haber algo, además tiene que haber algo en este repaso histórico. Si van a ser 5 especiales, uno quiere creer que va a aparecer algún tipo de... Si no aparece Elio, no lo miro. No, claro, no, presentamos una protesta frente a torneos. La idea es... Elio tiene muchos momentos memorables en televisión. Sí. No uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, muchos. Sí. Tuvo algunos tipo Florencia Cariñano también, ¿eh? Si lo buscamos lo encontramos. Sí. Bueno, estos especiales van a servir para recordar el programa y también para repasar grandes momentos de la historia futbolística en Argentina desde el año 1985. Supongo que aparecerá, van a poner, aunque sea para cagarse de risa un poco, la primera versión del Televín, ¿no? Hoy que estamos con el bar, el Televín lo ves hoy y decís, está jodiendo, lo hizo el primito con una Commodore 64. Pero en su momento fue una gran innovación de poder saber si había sido Orsay o no había sido Orsay. La idea, bueno, es repasar el programa en sí, que uno lo lleva un poco en el corazón, sobre todo en la época en la que la única manera de ver los goles era sintonizar a las 10 de la noche, primero ATC y después Canal 13 a partir del año 1992. La de la televisación, alegremente por todos lados, empezó mucho después, el codificado, después el fútbol. Después había un programa en Canal 9 que se llama Todos los Goles, claro. Que estaba Fernando Niembro, me paro para nombrarlo a Fernando, estaba Dante Sabatarelli. También.
A ver si nos bajamos del patrullero. Acá lo bajamos. El tío Niembro, como le dicen. El tío. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, este domingo, 8 de junio, comienza la emisión en los domingos a la medianoche de los 5 especiales. Gran programa de televisión era Fútbol Primero. Pero claro. Como programa de televisión extraordinario. Y para un pueblo salía de la cabeza de Juan las Cruz aperturas, cuando empieza a profesionalizarse, las aperturas hechas con cámaras de fílmico. Generalmente con músicas muy adecuadas, además, músicas yo recuerdo mucho, se usaba mucho Medeski, Martin and Wood, un trío de jazz muy y fueron los primeros que fueron para articulando el fútbol y el rock también. Claro, se dio mucho eso, y esos clips se convirtieron en clásicos. Incluso había gente que veía el clip de apertura y después apenas le daba pelota hasta que aparecía el momento siendo que parte de los programas hasta hoy. Totalmente. Fijaron una escuela en eso. Bueno, todo Fíjate esto se va a poder... Don Julio, también me paro, por favor, o sea, que lo nombramos. Pará de pararte. Claro, estoy nombrando a toda gente. Estoy nombrando a los Reyes de Lampa. Claro, ahora sí son los Reyes de Lampa. Cuando lo dije yo, loco, patrullero. Don Julio se opuso históricamente y dijo: mientras yo sea presidente, no lo imito bien, ¿no? Presidente de la AFA, nunca va a haber un partido en vivo del fútbol argentino. Sí. Porque consideraba que si se transmitían los partidos en vivo, la gente no iba a ir más a la cancha. Sí, no lo hubo. No. Al contrario. Fíjate lo que pasa con River y Boca, ¿no? Al revés. Bueno, por último, para las cabezas futboleras, algunas de las cosas que se van a ver en estos 5 especiales: el último partido de Maradona en Boca, el regreso de Enzo Francescoli a River, el título de Racing en 2001, el célebre título después de tantos años de angustia, el título Independiente en 2002, los campeonatos del Virrey Bianchi en los 2 equipos, en Vélez y en Boca, y la vuelta de Bilardo como DT de Estudiantes de La Plata. Obviamente tiene que estar esa escena para la historia de usted se equivocó, es Gatorade con agua. ¡Cállate la boca, vos, gato! Rulinga Tower, vamos, ritmo, color y primavera. Bueno, a ver, una serie de resoluciones que saca la Unidad de Información Financiera entre ayer y hoy, que tienen que ver con esto que llaman repatriación o exteriorización de dólares obviamente no declarados. Repatriación porque algunos estarán en el exterior, exteriorización porque es lo que están escondidos acá en alguna caja fuerte, caja de seguridad o debajo un colchón, supuestamente. Pero son lo que salieron ayer, son medidas administrativas en las cuales se cambian los límites o los topes a partir de los cuales o los pisos serían, no topes en este caso, los pisos a partir de los cuales se obligan a distintas entidades a informar sobre determinadas operaciones. No es lo que se llamó en su momento el blanqueo, que recordemos, Caputo lo mencionó por última vez el 20 de mayo en la reunión de AmCham, cuando inclusive en aquel momento dijo, no va a ser él dijo, no va a ser un blanqueo, sino que es un nuevo régimen. Le dio un poquito vuelta a la cosa. Pero un blef total. Claro, total. Y además dijo en ese momento... Por ahora. Y dice, se está hablando que va a tener un límite de $100.000, no va a tener ningún límite. Claro, él está hablando de la guita que estaban esperando que traigan de afuera a través, sí, de un blanqueo. Que es lo que ahora pasó a ser una futura ley. Esto no es eso, es un régimen que trata de que a los que tienen guita guardada o no declarada en el país, la pongan en circulación. Primero, a ver, para los obligados son escribanos, por los títulos mobiliarios que pasan, inmobiliarios pasan por sus manos, operaciones de entidades que participan en propiedades inmuebles, operaciones financieras, operaciones con automóviles. A todos esos se les pone un límite un poco más alto para decir, a partir de acá tenés que declarar las operaciones. No, en algunos casos ni siquiera es una novedad. No es tan significante tampoco. No es tan significante. Digamos, hablaba esta mañana con una ex funcionaria en un caso tengo entendido que llega a 50 palos más o menos. Más o menos, porque son... 50 palos es mucha guita, pero no es que... 50 millones de pesos, ¿no? Está bien, pero compras una camioneta, un utilitario, porque sos fletero, es 50 palos. Sí. Que por otra parte, esto de los autos, por ejemplo, ese es un régimen que cada 6 meses se actualizaba la cifra. No es que inventaste la gran medida. Depósitos en efectivo,
Bueno, se llegó a 40 millones, no, perdón, a 40 salarios mínimos, el monto a partir del cual, si vos llevas la guita en efectivo al banco y lo depositas, más de determinado monto, el banco tiene que hacer el reporte. Lo mismo, bueno, con las propiedades inmuebles, una cifra cercana a los $200.000. No cambia demasiado. Aparte que el reporte tampoco es una sanción. El reporte es informar que alguien, que Eduardo Fabregat, se compró una propiedad de $250.000. Entonces podrán decir, ¿de dónde sacó la guita Eduardo Fabregat? Eso no impide que la FIP la encontré atrás de un árbol. La encontré atrás de un árbol. Eso no impide que la FIP en el futuro te diga, che, ¿dónde sacaste la plata? Obviamente. No, por eso. Son normas que tienen que ver con... Y acá voy al punto que me parece central. Yo creo que lo que están tratando de hacer, y hay que ver si lo logran, porque en definitiva es todo este plan lo que está buscando, es generar una demanda de este tipo de productos. En general estamos hablando de bienes durables, ¿no? de autos, casas, en los cuales entre a circular un poco de guita, de los que tienen guita en dólares, en la economía, en una economía que ellos mismos están reconociendo que está en recesión. Es decir, esto se vendría a sustituir lo que a través del consumo popular, el consumo vía salario, vía jubilaciones, no se va a recuperar. Esto es darle impulso, más que por los dólares, me parece que está apuntado a darle impulso a que se mantenga parte del consumo y se mantenga parte de la economía en funcionamiento, porque lo que está pasando, nos estamos yendo a una recesión, nos estamos yendo a una banquina a través de una recesión muy profunda. Lo venimos hablando, Rulo, si pisan los salarios, claro, los ingresos no suben, ¿cómo vas a reactivar la economía? No reactivar la economía, con lo cual me parece que hasta el propio gobierno está tomando nota, no es que se engañan esto que no existe. Y aparece este tema porque saben que hay una cantidad de guita importante. Ellos hablan de $250.000 millones en billete que habría en manos de Argentina. Crocante. La cifra, o sea, es casi medio, un 40% del PBI. Bueno, esto sí que son lo que se llevaron un PBI. Yo recordar que si quieren tirar el alias es Radio AM 530. Claro, en vez de... Claro. Pero ahí, ningún problema, si nosotros si acá tenemos jabalí en la puerta, la agarramos. ¿Quieren blanquear? Acá los esperamos, claro. Olvidate, quieren tirar una valija por... La jabalí en la puerta, la agarramos. Ningún problema, nosotros no vamos a preguntar nada. Tenemos uno en el primer piso esperando en la ventana para atacarla. Claro. Permanentemente. Así que bueno, no, fundamentalmente esto es lo que quería decir con respecto a este tema. Bueno, en minutos Elio Rossi, pero antes... De lo único que me interesa hablar es de Mastantuono, pero antes te voy a decir quién dijo esto. Que la novedad del día es que Mastantuono parece que se va por la cláusula. Se va por la cláusula con hay que ver 5 si ya millones de euros o dólares. Euros. Euros se va al Real Madrid. En 51 en total. No la vamos a investigar, que se vaya. Esta es la propuesta, hacer un quilombo para que vuelvan a poner en agenda política la soberanía nacional, el trabajo argentino y los salarios justos. Esto lo dijo ayer Juan Carlos Smith, fue el anfitrión de una reunión multisectorial. Sindicatos del transporte, de la construcción, organizaciones sociales, espacios políticos y organizaciones de los servicios. La idea es empezar a articular todas las protestas que se están dando de manera aislada en las distintas actividades. La primera propuesta es marchar el 25 de junio, dicen que va a ser una marcha multitudinaria, el corazón de lo que es el modelo económico de Javier Milei, el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger. Entre es otros, miércoles, además, ¿no? Es miércoles, entre otros va a estar la UOM, estuvo Abel Furlan ayer presente, de hecho algunos lo proponen como el articulador de ese espacio en el futuro cercano. La idea es empezar a gestar algo como fue el MTA en los 90, bueno, que empiece a reunir a sindicatos, organizaciones sociales y espacios políticos para tratar de unir lo que está desunido. Como te digo, va a debutar este frente que en la práctica parece que se va a llamar Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, el 25 de junio frente al Ministerio de Desregulación. La puesta de los detalles se va a terminar dando en los últimos días. Van a invitar al resto de los espacios a participar, a ver en qué se termina convirtiendo. ¿Cuánto te impacta anímicamente la venta de Mastantuono? Todo. Del 1 al 10, 10. Del 1 al 10, 10, sí, claro. Hoy me siento mucho peor que ayer. ¿Querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza? Sí, necesito, justamente lo necesito. Postanatural.com.ar. Me voy acá, salgo. Próximamente va a ir Irina Hauser. Disfrutá de su privacidad del hotel,
en lo alto de la Sierra de Tandil, vistas impresionantes, un spa, circuito de agua, masajes, piscina, cancha de fútbol, tenis, gimnasio. Espectacular. Para disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Postanatural.com.ar. Sí, y no contar qué es el bicho ese que 15% de descuento para los oyentes de Siempre Soy. Tiene promoción con un montón de bancos. Atención. Así que postanatural.com.ar. Próximamente vas a ir vos, ¿no, Irina? Sí, voy a ir para el 20 de junio. Muy bien. Lo tenemos a Elio Pipo Rossi. Elio, querido, amigo y compañero. Primero, señores, ¿está confirmada la venta de Mastantuono? Me parece que Jorge hace referencia a un tuit de un colega que aseguró hoy a las 9:52 de la mañana que River tiene en sus manos esa propuesta y tiene la decisión, vos corregime, Jorge, porque vos sos el de la primicia en Siempre Soy, de venderlo a fin de año, cuando él complete el Mundial de Clubes y complete la estada en River para Copa Libertadores. Técnicamente, Elio, ¡Cállate la boca, vos, gato! Técnicamente me dice, según lo que dicen, Mastantuono no se puede ir hasta el 14 de agosto, que cumple 18 años, que es el momento en el que tendría que ejecutar la cláusula. ¿Qué va a decir la Corte? Lo que está negociando River es no recibir los 45 palos, 51 ya, sino recibirlo un poco más adelante y que se quede hasta fin de año. No sé si va a lograrlo. Sí, recuerden que la cláusula de rescisión es un acuerdo de partes. Claro. Viene el club, pone la guita y no tenés cómo negar. El jugador lo tiene que hacer, no el club. Claro. El jugador lo decide, flaco. El jugador lo decide finalmente. Si Mastantuono quiere quedarse en River, lo de los 18 años es totalmente relativo, George. Es totalmente relativo. No es un impedimento en absoluto. Pero si el pibe quisiera quedarse hasta fin de año en River, en todo caso lo que negocia con River. Qué pena que es... se va Mastantuono, ¿no? Qué pena. Y sí. Es la aparición más importante del fútbol argentino, me parece. Me animaría a decir, después del Kun Agüero, o estoy exagerando mucho. No, estás exagerando, ¿no? Ha sido fulgurante y ojalá tenga minutos. A mi modo de ver, el potencial de Mastantuono está por encima de lo que era Julián Álvarez a esta altura. Sí. Vos me decís, Julián Álvarez llegó a un lugar que no sabemos si va a llegar a Mastantuono, te la tomo. Claro. Pero a esta edad, a esta altura, Julián Álvarez estaba mucho más verde, me parece. A esta altura, el único jugador que nosotros veíamos proyección internacional, para mí, es el Kun Agüero. Cuando debutó con 15, 16 años en Independiente. El tránsito de Julián a mí me parece que ha sido muy saludable. Sí. Muy saludable. Sí. Pero hasta los 21. A mí me gusta. Para contrastarlo, otro ejemplo de River, el Diablito. Sí. Es decir, ojalá Mastantuono, yo no... Ojalá que se quede Mastantuono para sentarse. Un rato más. Un rato más. Un añito más. ¿No? Y además, claro, porque nobleza obliga, Gallardo es un gran formador de jugadores. Gran formador de jugadores. No le va a cambiar la vida, va a poder seguir pagando los gastos comunes, las expensas. River va a embolsar esa guita y no es tanta diferencia, digamos, embolsarla toda junta ahora y embolsar 45 palos de aquí a 6 meses. Además, seamos buenos entre nosotros, va al Real Madrid, no va a jugar al Real Madrid. Está de Mbappé, Vinicius, Rodrigo, no va a jugar, va al banco. No lo sé. En teoría sí. ¿No? En teoría sí, en teoría vos tenés razón, yo debería dártela ahora. Si vos me decís esto que señalás con relación a Mastantuono y el fútbol argentino y River, hace 6 o 7 meses, ¿quién, salvo el cuerpo técnico de River, aquellos que fueron manejando el día a día y aquellos que fueron formateando el River juego de este tiempo, hubiera planteado, Mastantuono no tiene lugar ahí, y ahora es indiscutido? Yo no... El fútbol tiene estas cosas así muy abiertas. Sí, va al Real Madrid, está lleno de figuras. ¿Y? Elio, minutos finales. Hoy Argentina a las 22 horas contra Chile. ¿Tenés la formación? ¿Cómo tenemos una tentativa. Y a las 8 debuta Carleto en Ecuador. Contra Besacheque. Brasil, Ecuador. Sí, señor. ¿En la altura? Sí. Debuta Carleto en la altura. Vamos a conocer un poquito de Sudamérica. No es en la altura, ¿eh? ¿Es en la altura o es en Quito o en Guayaquil? Bueno, 2.800 metros. Van a jugar en Quito entonces.
Claro. Siempre juega. Pará. Lo vamos a educar a este. Está bien. Normalmente ellos sacan ventaja de eso. La versión La pelota no dobla, la frase La pelota no dobla, de Pasarela, no está referida a La Paz. Está referida a Quito inicialmente. Claro. ¿Tenemos la formación de Argentina hoy? Porque no quiero pasar por alto eso. A ver. Sí. Bien. Dame un segundito. Dale. Me imagino el Dibu Martínez. Sí, señor. ¿No? Hay algunos cambios motivados por la... Suspensiones, ¿no? Por las suspensiones. Molina de 4, Romero de 2, hasta ahí todo normal. Sí. Aparece Valerdi, Tagliafico de 3. Valerdi, el que juega en Boca. Tagliafico de 3. El que jugó. El que jugó, claro, jugó en Boca, claro. Sí. Simeone de 8, Rodrigo de Paul de 5-8, Ezequiel Palacios, y la única duda que yo planteo es la duda que plantean los colegas del día a día, es Almada o Nico Paz, Messi y Julián Álvarez. Ese es el equipo para enfrentar a Chile. ¿Por qué no está Alexis McAllister? Porque está lesionado y esa es una de las bajas por lesión. Las otras son por expulsiones, por acumulación de tarjetas. Enzo no juega. Enzo Fernández de tarjeta, igual que Paredes. Enzo y Paredes creo que tienen. ¿Y jugarían el martes que viene contra Colombia? Claro, cumplen hoy. Cumplen hoy y podrían jugar el martes que viene contra Colombia. Exactamente, después quedan a disposición y con la posibilidad. ¿Está convocado Mastantuono? Claro. O sea, por supuesto, por eso te decía. Pará. Hoy puede ser el debut de Mastantuono en la selección argentina. Podemos estar ante un evento. Por eso te decía, ojalá sumara algunos minutos hoy. Podría ser el jugador más joven de la selección en un partido oficial. ¿Ah, sí? En un partido oficial, sí. Claro, porque Diego debutó en la cancha de Boca con menos edad que Mastantuono. Creo que Diego no había cumplido 16, pero era un partido amistoso contra Polonia. Messi también, claro. En este caso sería un partido oficial. Claro. Por los puntos. Por los puntos. Por los puntos. Bien. Y con la... Flaco, puede dejar Arafo a Chile. No me digas que va a pasar eso. Y a me Gareca. produce un dolor tremendo. Y a Gareca. Dolor tremendo. Me pongo a escuchar los discos de Quilapayuno hoy, arranco a la noche. No, a veces y a Ricardo, y Ricardo el Tigre Gareca. Por Violeta Parra, por favor. Alguien que piense en los hijos de Arturo Vidal, que está todavía descansando, esperando que papá traiga la copa. Por la unidad latinoamericana no permitamos eso. Y un apunte final de lo que decía Eduardo. Realmente genial que pongan en marcha esta trilogía, o son 4 programas, no sé, Edu, no te terminé de 5 programas. Sí. Pepe D'Amato era la cabeza artística en aquel momento de los fílmicos. Sí, tremendo. Y su padre, José D'Amato padre, era el productor ejecutivo y periodístico en ATC, en Argentina Televisora Color, cuando empezó con Mauro y con Macaya. ¿Quién mueve? Yo, el flaco Toñetti, Mauro. Tremendo. El mejor Viale, claramente, ¿no? Eso, y estaba buenísimo cuando metían el insert del jugador que había metido un gol. Que ponían el gol y ahí metían, en el medio del partido te metían al tipo diciendo, y le pegué y por suerte entró. Le pegué mal. Y por suerte entró. Nos estamos yendo, querido amigo y compañero Pipo. Primero, reiteradas felicitaciones por el guiso lenteja que hizo el otro día. Realmente la rompió toda. Gracias. Y el de Mondongo, que no probé, pero dice que estuvo muy bueno. ¿Estás todavía comiendo, Helio, de eso? No. Reservamos para la próxima convocatoria, siempre soy. Próximamente a una convocatoria. Después vamos a ir a comer a Nani Cocina Armenia. Pueden ir ustedes también, obviamente, a Nani Cocina Armenia, Guruchá, esquina Jufré. Vayan de nuestra parte, van a ser recibidos muy bien. También agradecemos a Café Bantú, Café de la Radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Es muy bueno el café. Hay gente que viene por el café acá, todavía, ¿no? Y de paso hace una columna, conduce. Y los churros. ¿Esta semana no hubo churros? ¿Qué pasó? No, hoy es jueves, ¿qué pasó? Esta semana no hubo churros. Ahí falló me acabo de enterar. Nos estamos yendo. ¿Cómo la pasaste, Irina? Bomba, la verdad. ¿Volvés? Cada vez mejor. Bueno. Se adaptó rápido volvés, ¿no? A la terapia. Cada vez mejor por el café, dice. Descubrió que pero entró, tiene mucha capacidad profesional. Entró y juega. No le pesó. No le pesó. Número 1. Gran incorporación a la familia funcional de Irina Hauser. Gracias, locos. Gracias, querido Rulingui. Gracias, Eduardo. Gracias, Jorge. Nos vemos pronto. Gracias, querido Silvio Soler, Ariel Pino, Lucas Román.
San Severino Manona, La Martínez, Vicente Castro, Moro Ursagasti, producción audiovisual, y Leandro Detza. Gracias, Leandro, querido, que estuvo en el streaming. Hasta mañana a las 10 de la mañana, aquí haciéndole trampa a la vida en Siempre Soy. Ya llega Feli Bonavita. Bye, bye. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete.